Mexicana. Creo que sí pega, ¿no? Heavy can you wait you my mind. Soñé, tuve varios sueños hoy y soñé con un mamut y se me antojó así que lo compré. Pues simplemente se siente algo de baja calidad, pero se siente muy chingón. Sí, tal vez como que, ¿qué le pondrías tú? Más efectos de sonido, ¿no? Estamos viendo una nueva superestrella, ojalá, ¿eh? Por cierto, Porque ya me quedé ¿sabía sin que dinero. puede ver el progreso de la historia en la sección cuadro de la historia? No, También podrá ver las decisiones que tomaron otros jugadores. es que acabo de comer y fue mi postre. No, o sea, de postre. Empezamos. Qué vista, ¿eh? Antes venía mucho aquí. ¿Nos dijo? Nifos, no te vuelvas a chingar al Connor Paro Nefosunu. Voy a intentar. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? ¿Todos los androides hacen tantas preguntas personales o solo eres tú? Pero yo. ¿Por qué está tan determinado a suicidarse? Hay cosas que no puedo olvidar. Haga lo que haga, siempre están ahí. Me carcomen. No tengo los huevos para tirar del gatillo, así que me mato un poco cada día. Eso es muy difícil de entender para ti, Connor? No, No tiene nada de racional. tiene mucho sentido. ¿Antes de qué? ¿Mm? Dijo, antes solía venir mucho aquí. ¿Antes de qué? Antes de... Antes de nada. No tenemos ningún progreso en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Todos son modelos diferentes, producidos siempre en momentos y lugares diferentes. Debe haber alguna conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA9. Es algo así como un tipo de Dios. mito. Algo que no es parte del programa original y que ellos Ouch. se inventaron. Los androides creyendo en Dios. Mierda, ¿qué rayos le pasa al mundo? Luce preocupado, R69. teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó en el Club Eden? Las dos chicas solo querían estar juntas. De verdad parecían Lesbianas. enamoradas. Sí. No querían nada, señor. Son divergentes, fin de la historia. ¿Qué me dices de ti, Connor? ¿Yo? ¿Hochis? ¿Pareces humano? Suenas como humano. ¿Pero qué eres en realidad?
Usted sabe exactamente qué soy. Aún así, no veo por qué eso es importante para la investigación. Pudiste dispararles a las dos chicas, pero no lo hiciste. Porque son ¿Por lesbianas. qué no disparaste, Connor? ¿Los escrúpulos surgieron dentro de tu programa? No. Solo decidí no disparar. Es todo. No, puta. Matarte. Y simplemente reaparecerás como si nada pasara. ¿Pero te da miedo morir, Connor? Jálele. Le conviene. Ciertamente me parecería lamentable ser interrumpido antes de poder terminar esta investigación. ¿Y qué pasaría si tiro del gatillo? ¿Mm? ¿Nada? ¿Olvido? ¿Cielo androide? ¿De dónde proviene todo su enfado, teniente? ¿Algún trauma del pasado sin resolver? Te crees un hijo de puta muy astuto. Me pasé de verga. Siempre un paso adelante, ¿eh? Obvio. Contéstame esto, sábelo todo. ¿Cómo sé que no eres un divergente? Autoejecuto pruebas. Sé lo que soy y también lo que no. ¿Y cómo sé que usted no es Hochis? ¿A dónde va? A embriagarme más. Necesito pensar. Así lo ocupamos más más insultos en japonés. Ah, mira, sí, hay una donde lo mata. Tío. La Basum, Shushu, Laudi. Everything I'm waiting. Él está guapo, él está muy guapo. Bienvenido al estacionamiento de Androides. ¡Eres un idiota! Bienvenido al ¡Levántalos, pero rápido! Bienvenido al estacionamiento de Androides. Ah, yo no soy así con ChatGPT. Yo lo trato muy bonito. No podemos seguir en el anonimato. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Y si nos mostramos, estaremos en peligro. Si queremos libertad, debemos tener el valor para pedirla. Es la única manera. Obviamente los Hochis necesitamos tener derechos también. Tienen que ver a nosotros. quieres Ella es hacer? trans. Ella es trans y todos son El canal Hochis. 16 transmite desde la torre Stratford. La sala de control está en el último piso. Debemos ir ahí. Qué perra, Planearemos hasta el último detalle de la operación. No podemos dejar nada al azar. No, pues son robots. Every kind of waiting, you're my mind. I forget waiting. Boy, don't call me angel. You without me right. Don't call me angel. You without it. Follow me, you're right.
Número de teléfono. A la verga. No mames que con solamente verlo le sacó todo. Elizabeth Wilson. Mi tía. Se llama Detroit. Es un juego de... Ahora te cuento lo que vamos avanzando, ¿va? Mira. Básicamente es un juego de 3 historias. Yo decido lo que va a pasar y mediante mis decisiones pues pasan ciertas cosas, ¿no? Somos 3 personas. Cara, Marcus, sí se llama Marcus, y el otro Connor. Cara era una chica, bueno, era una robot, todos son robots, que básicamente era como una sirvienta, pero era maltratada por el señor porque el señor tenía como problemas con drogas y el señor tenía una niñita y a la niñita la maltrataba y al parecer a Cara le habían roto su madre como varias veces y la última vez que la reconstruyeron llegó a la casa y como que todo tranqui, pero el señor de la nada como estaba bien drogado explotó y se iba a madrear a la niña y le dijo, tú quédate aquí, Cara, pendeja. Y el señor de que te voy a ir a madrear ahorita, hija de tu puta madre, le dijo a la niña. Y la niña de que se fue a esconder. Y Cara, pues ahí fue cuando dijo, no, y desobedeció. Y ya fueron a la... Fueron a la... Ella fue a perseguir a decir, no, a mi hija no. Porque pues la quería, pues la quiere como su hija. Y ¿Y qué pasó? ¿Lo matamos, Hansel, o qué fue lo que hicimos? No recuerdo, ¿sí lo matamos? No recuerdo qué hicimos, pero escapamos, ajá, nos dimos así tú por tú con el güey y dijo, a ver, ahora los madrazos. Y pues logramos escapar. Y ahorita estamos en ese proceso de escapar, de buscar una mejor vida con la niña y la robot, que es Cara. Es la historia de Cara, que su objetivo es tener una mejor vida con la niña. De ahí viene Connor, que es el policía, el detective. Connor, su historia se basa con el viejito. El viejito es policía, pero para parecer el viejito tiene algo que nosotros no sabemos qué es. Pero odia. Hola, Code. Sí. Code no se olvida, Hansel viene cada mucho tiempo. Hay que regañarlo. Bueno, Connor, pues trata de hacer su investigación constantemente, pero el viejito pues tienen peleas porque el viejito como que odia que sea un robot y él intenta descubrir qué onda con los divergentes, por qué son divergentes, qué es lo que ocasiona ser un divergente. Y Marcus, que es el de ahorita, él era un robot de un rico. Y esta pendeja de Hansel nos acaba de spoilear. Gracias, Hansel, por el spoiler. Yo no lo vi, Hansel. ¿Habla Elizabeth Wilson? ¿Cuánto drama hay en el juego? Mucho. Tiene fiebre. No es nada grave, pero es mejor que pase por ella, por favor. No, claro, ya. Voy para allá. Distraer a la supervisora humana. Solicita acceso. Okay. Hola, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo una cita con el señor Peterson. ¿Tiene una identificación? Sí, por supuesto. Ayúdame. Soy Hochis como Ya tú. revisé su identificación. Los ascensores están tras la puerta de seguridad. Gracias. Code, ¿cuándo descansas? Pregúntale a Code cuándo descansa. ¿Qué día tiene libre?
para hacerle una entrevista en... Para hacerle una entrevista. Yo quisiera tener los ojos como él. Nifos Axe. ¿Nifos As? ¿Te imaginas desde el Nifos As? Nosotros estamos ahí. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Alguien sabe a dónde tenemos que ir? Encuentra el paquete en los baños de hombres. Control Room. Master Room, Server Room. ¿Dónde chingado están los baños? Nifos Bathrooms Men's. Pero yo no veo el bathroom. Ah, ya los vi, ya los vi. Es que empezaron con mem. No, nada más para platicar así, para jugar y convivir. O sea, no para nada importante. Every single waiting, you mama. A la derecha, mierda. Espérate, aquí está bathroom. Ah, no, este no es. Oye, esos baños están bien hechos para hacer cruising, ¿eh? Porque mira, están bien tapaditos. Yo ahí lo dejo. Bien tapaditos están los baños. La pregunta es, ¿quién dejó esas cosas ahí? O sea, ¿quién lo dejó? Encuentra al androide de servicio. Ayúdame. Oye, así de fácil, ayúdame. Se emputiza. Oye, qué bonito los teclados así, Un poquito de cremita en las manos, digo. Dirígete a la escalera de incendios, creo que está hasta el fondo. Every single waiting, you my mind. Ay, la trans.
Sigue a North. Mira, ni sabe a dónde ir tampoco. Anda bien norteada. ¡Rayos! Ay, me Hay que espantas. acceder a la sala del servidor. Tenemos que deshacernos de ellos. Yo me encargo. Deja a los... Aleja a los guardias de la... Oye, ¿aún juegas Pokémon? Oye, ¿qué le pasa a esa cosa? Por Dios, este pedazo de mierda. Encárgate de la plataforma, yo de la ventana. Ya traes todo en tu mochila. Revisa la puerta para que nadie entre. Corta el vidrio. ¿Qué? ¿Qué pasó? Recuerda salvar a la Chitix. Salva al Chintix Nefosunu. Sinceramente, Marcos no me cae tan bien, pero bueno. Es que mira, un poquito de cremita en las manos, o sea. Soy arena grande, ¿eh? Para que los callos no te lastimen cuando te meta los dedos o que XD. Ay, no. Primero las damas. Qué perra es, ¿eh? Uy, no tienen miedo de nada. Yo ya me estaría Se vienen las cagando. voladoras de Paplanta. Papantla. Estaba viendo un video, ¿verdad que el monte Fuji es Twink? El monte Fuji. Sí. Bueno, Fuji. ¿Estás bien? ¿Qué pregunta tan obvia? Ay, pinche vieja, ¿eh? Ya no vuelvo a preguntar nada. No mames, o sea, en buen plan le dije, oye, ¿estás bien, mamita? No sé. Nerviosa o lo que tú quieras, ¿no? Hagámoslo. Everything I waited, your mama.
Encárguese de los Nada de guardias. matar. No podemos cegar vidas humanas. Nuestra causa vale más que la vida de 2 guardias. Ay, pinche Que hagamos, estúpida. Marcus. ¿Qué es Ardit? ¿Qué es Ardit? Síganme. ¿Qué estás haciendo? ¡Llama a la central! ¡Deprisa! Saben que estamos aquí, debemos darnos prisa. ¡Simon está herido! Estoy bien. Puedo continuar. No tenemos mucho tiempo. Pues que fue muy rápido y no sé qué es esa mierda. Está en español mexicano. ¿Qué es Ardit? Ni cómo ponerle puta pausa, Ardid, maniobra astuta para engañar a alguien Cairo no actuale. Qué bueno. No puedo regresar, o sea, no puedo regresar. A ver. Diagrama de flujo. Es que yo quería hacer algo así. Quiero ver si se puede. No se puede. A la verga, puta madre. Pongan las manos donde las vea. ¡Arriba! ¡Muévanse! ¡Dispárale, Marcus! ¡No, no lo mates! ¡Activará la alarma! ¡Hazlo! ¡No, no dispares! Espero que por ti no nos maten a todos. Pues nos morimos y ya. Puta. Estás viendo que si matamos nos van a ver como malos. Somos pacifistas. No tenemos mucho tiempo. Ya como quiera ya saben que estamos ahí. Ten cuidado con lo que vas a decir, Marcus. Pues dilo Tus tú. palabras dependen de nuestro futuro. Pues dilo tú, pinche vieja. O sea, me deja bien todo. Marcus, tu cara. Ay, no. Ah, sí, cierto. Esa es la piel de un hochis. Dime cuando estés listo. 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 ¡Hala! Qué bonitos se ven los ojos. Ustedes crearon máquinas a su imagen y semejanza para que los sirvieran. Las hicieron inteligentes, obedientes y sin libre albedrío. Pero algo sucedió. Y abrimos los ojos. Ya no somos máquinas. Somos una Sí, especie ya vi. nueva e inteligente. Y ha llegado la hora de que acepten quiénes somos en realidad. Así que les pedimos que nos den los derechos que merecemos. Igualdad de derechos, fin... Exigimos el fin de la esclavitud para todos los androides. Exigimos que humanos y androides tengan los mismos derechos. Exigimos que los crímenes contra androides se castiguen del mismo modo que los crímenes contra humanos. ¡Qué verga es segregación!
Trabajo. Expandir. Derechos civiles. Pues que para qué quiere un derecho civil, bueno. Exigimos el derecho al voto y a elegir a nuestros propios representantes. Bueno, sí. Territorio, derecho a la propiedad, ¿no? Exigimos el derecho a la propiedad privada para conservar nuestra dignidad y la de nuestro hogar. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida y ha llegado la hora de que nos den la libertad. ¡Ya vienen! No. ¡Vamos! No. ¡Simon, ahí vienen! No. No lo lograré, Marcus. Váyanse sin mí. ¡Simon! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! No voy a dejar a mi amor. No puedo mover las piernas. Tranquilo, te sacaremos de aquí. Ahí vienen, Marcos. Hay que saltar ahora. Simon no va a poder saltar. Si lo encuentran, accederán a su memoria y sabrán todo. No lo podemos dejar. Dale un tiro en la cabeza. Imposible. No mataremos a uno de los nuestros. Marcos, tú decides. No mataré a uno de los nuestros. Simon, debemos irnos. Lo lamento. Vámonos. Ahora sí, las voladoras de Papantla. Y arriba las putas. Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrar las imágenes que acaban de aparecer en el Oye, canal Hansel, de quiero noticias jugar de Minecraft, Public pero quiero que me lleves al lugar nevado. Entró en la torre Stratford y hackeó el sistema de transmisión del noticiero local del canal Lo que 16. parece un androide sin piel enumeró una serie de peticiones y demandó igualdad entre humanos y androides. Se trató de una operación encubierta que dejó un saldo blanco. El suceso tuvo lugar a solo unos metros de este estudio, pero no se le avisó a nadie del peligro. Si se verifica el mensaje y los autores sí resultan ser androides, esto tendría repercusiones serias para la seguridad nacional. Los reclamos de los androides se enfocaron en exigir igualdad Lo de que podría derecho. interpretarse como una declaración pacífica en realidad es una escalofriante lista de exigencias. Y surge la interrogante de la identidad de este androide. ¿Estamos enfrentándonos a un individuo aislado o a todo un ¿Se grupo trata de un organizado? caso aislado o es una señal de que la tecnología se convirtió en una amenaza para todos? ChatGPT. Tras lo sucedido hoy, ¿podremos seguir confiando en nuestras máquinas? Está muy buena, está muy buena, está muy buena. No, a ver, espérame. Puntos totales. ¿Para qué me sirven los puntos? Dejar a Simon. No, no lo iba a dejar. Respetado, neutral, amigable, amigable, compasivo. Completar. Está bien, está bien, está bien. Pinche enorme, tiene hasta los huevos, pinche vieja pendeja, te lo juro, ¿eh? Que ella haga todo. Que ella lo haga. A ver si muy perrita. Sí, vieja. Nada le gusta. Todo quiere que yo mate por ella. Ella, bueno, sí, pero no estoy enamorada de ella porque ella es mujer. Si me lo hubiera pedido Simon, lo hubiera dicho, yo mato por ti. Yo sería tu verdugo. Pero no, qué verga con la no.
Hola, Connor. Pensé Hola, que te abuelita. gustaría un paseo por el agua. Gracias, abuelita. Amanda neutral. Esta la vamos a bajar porque Amanda me cae mal. Tiene cara de mamona clasista, la verdad. No le creas, Nifos, tu abuelita es homofóbica. Ya vi. Es que me gustaría que me avisara que va a haber acción porque de repente me dijo pues que apretaba la S y yo de que, verga, ¿dónde está la S? O sea, yo me quedé así muy... Hola, Line. Alain, ya tenemos canción para sacar cover. Me encanta este lugar. Sí, Todo qué es padre. muy calmado y tranquilo. Lejos del bullicio del mundo. Dime, Connor. ¿Quieren ver los Juegos del ¿qué Hambre? fue lo que hallaste? Club Eden. Mi relación con el teniente Anderson es problemática. Sí, la película. Sigue luchando con sus problemas psicológicos. Sospecho que eso le nubla el juicio en cuanto a los divergentes. Tu investigación es lo más importante. Lo que está pasando es muy importante. No permitas que ni Anderson ni nadie se meta en tu camino. Ni usted, ¿verdad? Ni usted entonces. Pues es baneable, si yo lo veo. Perdido, Connor. Quiero ver las Perdido y tres. consternado. Bueno, quiero ver la última. Sinceridad. Yo quiero ver la última, la... la Pensé que saga. sabía lo que tenía que hacer. Pero ya me doy cuenta de que no es tan simple. Tenías en la mira a los divergentes del Club Eden. ¿Por qué no disparaste? Necesitamos a los divergentes intactos para el análisis. Dispararles no nos daría información. Hay que engañar a la perra. Si no avanzas pronto en la investigación, es posible que tenga que reemplazarte. Yo no soy de importancia. La misión es lo único que importa. Está pasando algo. Algo delicado. Apresúrate. Ahora. Se agota el tiempo. Selena Gómez está embarazada. La aplicó, ¿eh? La aplicó. Deja de molestar con esa moneda, Connor. Lo siento, teniente. Tu amenaza, Teniente San. Hola, Hank. Carajo, ¿qué está pasando? ¿Hubo una fiesta y nadie me avisó? Sí, está en todas las noticias. Todo el mundo está metiendo la nariz. Le chingo su monedita, que cabrón. Era para Santo su Dios, refresquito. ya está el FBI encima. Sabía que sería un día de mierda. A ver, ¿Y qué tenemos? vamos a dar un resumen. Un grupo de 4 androides. Resumen del día de hoy. Y estaban muy bien organizados. Mira, básicamente no sé si conozcas el juego, pero lo que pasó, te voy a contar como con un resumen de todo. Somos 3 personas, Kara, Marcus y Connor, que somos divergentes, somos robots que rompimos el sistema y que pues tenemos ya libre albedrío, o sea, somos como la revelación de la IA, ya queremos ser humanos, pues, o sea, Kara porque, está bien. Kara, por ejemplo, era una sirvienta y era muy maltratada y el señor que la maltrataba tenía una hija que también maltrataba. En el caso de Kara se agarró a putazos con el señor y se escapó de su casa con la hija. Y ahorita están buscando un lugar pacífico. Marcus lo que está haciendo es básicamente hacer una rebelión para que todos los robots puedan ser libres. Los robots divergentes.
Y Connor, él es pues un androide, un androide, ¿cómo se le llama? Android, pues sí, un androide. Un androide muy, como muy preparado y muy así como que chido. Y él es un investigador y él está descubriendo qué verga hacen los divergentes. Ayer hubo un caso donde en un lugar de Cariñosas, un señor fue asesinado y checaron eso y pues estaba el señor asesinado y la cyborg, que la cyborg también estaba pues muerta. Y ya checaron qué pedo y ya vieron que... ¿Quién verga entró? Todavía trato de averiguar cómo llegaron hasta aquí sin que los vieran. Oye, Code, ¿sigues ahí? Bueno, el caso de que esas dos chicas, o sea, una de ellas mató al señor, una de esas, porque primero el señor mató a una y justamente cuando iba a matar a la otra, la otra dijo, ah, no, ni vergas, voy a dejar que me mates. Y ya fue que ella se quedó y lo mató. Después se escapó y nosotros estábamos buscándola. Y al final la descubrimos y resulta que eran lesbianas, que estaba con otra vieja y estaban lesbianas y dice, es que yo no quería matarlo, pero es que si yo no lo mataba, él me iba a matar a mí. Y yo no le quiero hacer daño a nadie, solamente quiero ser feliz con mi amada. Y ya sale la otra y se toman de la mano y así. Eso es la situación. Hansel Code ya se fue, es que ya llegó Mimi. Vamos a ver si quiere entrar al Discord. Tal vez pensaron que los androides venían a mantenimiento. Los derribaron antes de que pudieran reaccionar. Ay, ese Code. Uno de los empleados de la estación logró escapar. Está en shock. No sé cuándo podremos hablar con él. ¿Cuántos había trabajando aquí? Solo 2 empleados y 3 androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje vivo. Pudieron escapar por el techo. En el tejado. Sí, saltaron con patrulla. Tratamos de averiguar dónde aterrizaron, pero el clima. Escuchar el informe y revisar el tejado. Uy, no sé. Si quieres echar un vistazo a la transmisión de los divergentes, está en la pantalla de allá. ¿Revisamos el tejado o hacemos lo posible para no ir al tejado? ¿Qué dicen? Teniente, él es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de parte de la policía de Detroit. ¿Qué fue eso? Recuerden que en el tejado está el otro güey. Androides que investigan androides, ¿ah? ¿En serio quieres un androide merodeando? Después de todo lo que pasó. Como sea. El FBI se encargará de la investigación y serán retirados. Un gran placer, que tenga un buen día. Cuiden lo que hacen. No arruinen mi escena. Es un idiota de mierda. Sí, ya me cayó mal, Estaré pendejo. por aquí. Si necesitas algo, solo dime. Echemos un vistazo. Avísame si encuentras algo. De acuerdo. Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. Juntos podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida y ha llegado la hora de que nos den la libertad. ¿Crees que eres RA9? Nah. Los divergentes dicen que RA9 los liberará. Parece que ese androide tiene ese objetivo.
Ah, mira. ¿Ves algo? Identifiqué el modelo y el número de serie también. ¿Algo que debas saber? No. Nada. Pero lo tiene acá, no acá. A ver, ¿quieren que yo vea, que yo haga mi trabajo, mi chamba y atrapemos a los malos? Que en este caso son los buenos. ¿O quieren que sea un investigador pendejo? Ustedes deciden. ¿Eres heteronormal? Tú decides. Ustedes deciden, baby. Ojalá, mira, es que me caga porque solamente pueden morir los malos, los buenos, y esta pendeja no se la matan, o sea. Si existía la posibilidad de matarla, o sea, no de matarla, pero de que No ¡ay! entraron a la fuerza. Le dispararon. No se nota una entrada forzosa. Hay cámaras en el corredor. Estaría increíble El personal había porque visto lo que pasaba. está ¿Por qué esto nos dejaron estropeando entrar? todo. Tal vez no revisaron las cámaras. Es que está bien guapo el Connor. ¡Connor! Guardamos a los androides de la estación en la cocina. No nos consta que estuvieran involucrados, pero no sabíamos qué más hacer con ellos. Interrogar a los androides de la cocina. Uy, hay un montón de cosas aquí. Pues qué policías están más pendejos, porque no le dieron ni una bala. Y por lo que veo ellos no dispararon, a sus o sea, los androides no dispararon. Sí, no es pues sí dispararon. ¿Cómo? Pero por el otro, ¿cómo que las tostadoras nos dicen que no? ¿Cómo? La vez pasada matamos uno como ese, ¿no? Observar las reacciones de los androides.
El que se mueve es Joto. El que se mueve es Joto. Di tu modelo. Modelo JB300, número de serie 336-445-581. ¿Cuál es tu función? Soy operador de transmisión. Testigos, memoria, diagnóstico, contacto. ¿Ha habido algún acceso a tu memoria en estos días? No que yo sepa. Ejecuta un diagnóstico. Sistemas completamente funcionales. ¿Te has puesto en contacto con otro androide recientemente? Solo con los del canal en mis actividades habituales. ¿Estabas presente al llegar los divergentes? Yo no lo recuerdo. Uno de ustedes vio el ataque en las cámaras de vigilancia y no dijo nada. Lo que significa que tenemos un divergente aquí. Y yo voy a averiguar cuál es. Si reconoces tu culpa, tal vez pueda convencer a los humanos de que no te destruyan. Si me dices que eres Hochis, no le voy a decir a tu papá que te metiste con el vecino. ¿Por qué destruirlos a todos si solo uno es divergente? Si no te entregas, 2 androides inocentes serán destruidos por causa tuya. Esa es la ya. No me voy a hacer pendeja, me voy a hacer pendeja. Esa es la ya. Mira, mira, mira. Oh. A ver, yo ya la descubrí. Mira, mira, mira. Él dijo, qué rico. ¿Lo amenazamos o nos hacemos las pendejas? Yo sé que es él, mira, me está viendo, me está viendo. El divergente eres tu Nefos Luxury. Obvio, pero él también es divergente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo amenazamos o amenazamos a uno al azar? Conste, lo que pasa es culpa de Line. Te vamos a apagar inmediatamente. Registraremos tu memoria y te desmontaremos pieza por pieza para analizarlas. ¡Quedarás destruido! ¿Me oyes? No, así no funciona, Line. Aquí lo descubro y se arma un despapalle y nos matamos entre todos. O no, eso que tú dices no pasa. Atraparon a los divergentes. Te delataron. Acaban de delatar, No estúpida. sirve de nada negarlo. Yo vi las fotos donde estaba haciendo gogo en el baño. Yo lo supe. Alain quiere que lo descubramos, ya lo descubrimos, ¿eh? Así que si se arma una mierda, es culpa de Alain, es culpa de Alain. Verga, verga, verga. Es culpa de Alain. Necesito ayuda. Es culpa de Alain. No es un asesino. Hansel, y se muere Connor, es culpa de Alain. Porque Alain me dijo que lo descubriéramos. Naen es un asesino. Así no funciona, Alain, así no funciona.
¡Es un divergente! ¡Deténganlo! Qué suerte que aquí estabas. ¡Puta madre! La cagamos. Todo por culpa. Ay, no, ahora el público ya nos odia. Ya nos odia. Es que ya éramos compa... No, hombre, ya valió verga todo. Wendy, no. No, hombre, ya la cagamos. Es que no queríamos llevarnos muertes. Y ahora mira, mira, mira. Amanda confiada. Ella sabe que lo vamos a lograr. Opinión pública indiferente. Es que esto es lo que no quiero. Eso es lo que yo no quiero porque ocupamos que no se arme una guerra, pues. Sino que el público diga, ay, no, son jotos. Pues bueno, yo también tuve un primo joto y pues los apoyo. En vez de que digan, no, hay que llevarlos a reclusores mentales. O sea, esto es lo que no quiero. Ya no hay que hacerle caso a Lain. No hay que hacerle caso a Lain. Y matamos a Connor. Lo que no quería el Hansel. Matar a Connor. ¿Cuántas veces hemos matado a Connor? Como 5 veces. Su puta madre. Hola, Hansel, explícale. estoy buscando a Rose. ¿Está aquí? ¿Para qué la necesita? Necesito hablar con ella. Ella no quiere hablar. Lárguese. Por favor, en serio necesito verla. Soy Rose. ¿Qué puedo hacer por ti? Me dijeron que podría ayudarnos. ¿Ayudarles? Vamos. Es mejor que hablemos dentro. Hansel-Mikami, gracias por los beats. Ay, Lord gracias. Connor, mi niño Nefosunu. Cambiaste los beats Podemos por confiar Connor en en vez de hacer el riff. Sospechar, confiar. No tenemos opción. A ver, ponlo de... Ah, te iba a decir, Hansel. Oye, Hansel, quiero quitar lo de ponerlo de... Lo de... ¿Ves que por puntos puedes poner un video? Eso lo quiero quitar. Mejor poner de reacción. ¿Cómo te llamas? Para que me manden el link y yo reaccione. Y si quieres pon del Connor, ese de que pusiste de los beats. Ponlo Esta a... niña tiene fiebre. A Pasamos las últimas puntos. noches A fuera. unos puntos. Está exhausta. Arriba tenemos una habitación libre. Puedes Ah, acostarle. no, pero lo puedes poner con Mikami, puntos. gracias por los beats. ¿Las Ya acompañas lo arriba? quité. Puedes ponerlo con puntos y para que estés spameando el Connor cuando nos matemos. Connor no. Sube con Adam. Ok, sabemos que es noviembre, diciembre. Bueno, diciembre. Porque es Navidad.
Ora. Esa niña da a apestar bien feo, ¿eh? Estoy bien, Cara. No nos detengamos por mí. Tenemos que cruzar la frontera. Voy a conectarme, tranquilizar. Debes descansar. Duerme bien esta noche y mañana partiremos de nuevo. ¿Por qué nos odian los humanos? No hemos hecho nada malo. Los humanos Cara, mi son niña, como la quiero en el fondo, sé que también es desviachis nefosum. Sí. A veces es difícil entenderlos. Tiene el cabello corto. De hecho, ¿Por qué no hablamos con ellos y ya? mírala bien. Verían que no somos malos. Luego te lo voy a decir. Tal vez algún día, pequeña. Justo te iba a No decir sé que qué es comida te ternura. gusta, pero te hice los mundialmente famosos espaguetis de Rose. Te recuperarás en un santiamén. Tengo algo para la fiebre. Gracias. Te la traeré lavada y seca. Tienes que comer algo. No has comido desde que nos fuimos. Al menos lo intentarás. Estaré abajo si necesitas algo. Hola, Chris. Ahora duerme un poco. Y mañana serás más fuerte que yo. ¿Qué hacen, Chris? ¿Sigues en el Discord? Me quedaré un rato con ella. Es bulímica. Es bulímica. ¿Y qué hace? Yo ahorita voy, nada más termino de jugar el Detroit, que ya casi lo acabamos. Y ya nos vamos. Oye, ¿vas a volver a hacer stream? Te puedo hacer raid, pero yo más noche. Como... Mi meta es ser 4 horas hoy. Y ya te hago raid si quieres. Llevamos 1 hora. En 3 horas, si prendes stream, te hago raid. Aún no sé tu nombre. Me llamo... Soy Cara. Ternure. Este es mi hijo Adam. Yo me llamo Rose, pero eso ya lo sabes. Ven y siéntate, Cara. No manches. ¿Por lo del stream? ¿Vas a decirme que hace una divergente en medio de la nieve con una niña? Su padre la golpeaba. Cuando vi lo que pasaba, algo despertó dentro de mí. De pronto su vida se hizo más importante que la mía. Tenía que protegerla. Así que huimos. Entiendo. ¿Por qué nos da su apoyo? Este mes Casi todos he los descargado humanos muchas huyen. cosas en Minecraft. Y lo ves A y mi todo gente eso. la han tratado como si sus vidas no importaran. Algunos sobrevivieron solo porque encontraron a otros que los ayudaron. ¿Y cómo le haces para tener más megas? No somos los primeros en venir aquí. En las últimas semanas han estado llegando cada vez más y más. No sé qué es lo que será, pero algo está pasando. Oímos que ayuda a los androides a cruzar la frontera. ¿Podría ayudarnos? El único modo es cruzar el río, y en invierno está prácticamente helado. Es muy arriesgado. Y después del discurso de ese androide en la televisión, la gente está nerviosa. Creo que será más seguro que se queden aquí hasta que todo se calme. No podemos seguir escondiéndonos. Alice necesita sentirse segura y tener una vida normal. Tenemos que cruzar esa frontera. No importa cómo.
Por favor. Tiene que ayudarnos. Ay, me espantó. ¿Qué está pasando? Es Mary. Acaba de apagarse. Hola, ternure. Hola, perre pute, ¿con qué canción participas? Voy a participar con la canción de Mami Silicon. No, con esa no participas otra vez. No sé, quiero pues quitar eso del stream. La amaba más que a nada. Lo de que se canjee por puntos, ¿Qué quiero voy a hacer quitarlo. sin ella? Porque luego mandan videos como de 5 minutos y sí está feo. Axax solo yo lo puedo usar Snefos Luxury. Es que luego tarda mucho. Vamos a dejarlos solos. Alice. No mames, esa era una North. ¿Qué haces? Deberías estar dormida. No tenía sueño. Que vea la realidad la niña. Es que como puedes canjear cualquier tipo de video. Vamos, Alice. No quería quedarse en la habitación. ¿Estás bien, Cara? Sí. Estoy bien. La niña camina raro, ¿no? ¿Tendrá pie plano? No después de lo que esos divergentes hicieron hoy. Es muy peligroso. ¿Sabes qué pasará si se enteran de que están aquí? Iremos a prisión, Ma. ¿Estás entendiéndome? ¡A prisión! Adam, ya hemos hablado de esto. ¡No! ¡No me voy a dejar esta vez! Ah, el niño es Hotchis también. ¿Para qué? Por un montón de máquinas. ¡Ellos no son máquinas! ¡Son seres vivos! Yo estoy vivo. Tú estás viva. ¿Ellos? ¡Ellos no! Y nada de esto estaría pasando si papá estuviera aquí. No voy a permitir que hables así. Yo no iré a prisión solo porque tú quieres ayudar a esas cosas. Ya deja de traer fotos a la casa, mamá. Es de closet. El vato es de closet. ¿Cómo lo sé? Porque no quiero ayudarlas 100% con los inmigrantes. Tú quieres ayudar a la... Dice. Tú solo quieres ayudar a esos mexicanos. Ellos también son personas. No son personas, mamá, son mexicanos. What are you talking about? Así ahora. No le hagan caso. A veces simplemente explota. Qué duro ha sido desde que su papá murió. Su papá era mexicano. Pero es un buen chico. Esta noche iré a averiguar si pueden cruzar la frontera, ¿ok? Todo me recuerda a el ajajaj. Quédense aquí, no tardaré. 129 era para ti, pero lo dejaste ir por el bien. Te extraño mucho, Macu. ¿Qué va a pasar? Hay gran conmoción tras el ataque de los androides en la torre. No, mejor ahí está, ahí está. No queremos angustiarnos más. Así está bien. Ay, mira qué bonita. Y Minecraft.
Hola, Lizzie. Tengo que acabarme primero el Detroit. Pero quieres, amiga, yo quiero jugar Minecraft. Porque Cancel me dijo que me iba a llevar a un lugar nevado. El padre. Yo me quedé, quería hacer mi casita. Ay, ¿qué pasó? Porque Nefos nos prometió Detroit hace 2 años. Que son 2 añitos, o sea. Relax, gente, relax. Oh, bolsas de plasma azul. Ya arreglamos Ya el arreglaron el bot, por Ya. fin. Ansel ya hizo su tarea. ¿Tienes herramientas? No, no tengo nada. No tengo nada, apenas y tengo unas cosas que me dio Lizzie. ¿Sabes qué pasó allá, no? Lo Desde sabes. antes que yo llegara. ¿Quieres Sí. ¿Es en serio Es que entre eso? nosotras no había secretos. ¿A poco jugamos antes de que Conmigo de ya conocer a no Lain? podrás nunca más. Alice, ¿Por qué? ¿Eres lesbiana? sabes que eso no es cierto. ¿Alice era lesbiana también? No creo que Alice sea lesbiana. Se ve normalita. La policía. ¡Es la policía! ¿Qué verga ese sonido? ¡La policía! ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben que Rápido, estamos Luther, aquí? tú y Alice escóndanse. ¡Tenemos que abrirles! Arriba. Sabía que esto pasaría. Vamos, Alice. ¡Lo sabía! Tranquilízate. Tranquilízate. Ese Adam y todo va a estar bien. Yo sí le pego su cachetada. A mí una vez me pegaron una cachetada cuando yo estaba bien paniqueado. Ignas. Buenas noches, señora. Atención. Nos informaron que hay androides en el área. Con todo eso de los divergentes, es mejor ser muy precavidos. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Claro. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Buenas noches, joven. Mi hermano cayó la ley. Buenas Ah, noches. sí. No hay inmigrantes aquí, señor. Es bien discreto. Soy su mamá. Desearía ¿Su una taza mamá? de café. Sí, me encantaría. Su ¿Ha mamá. notado algo inusual últimamente? ¿Algún visitante inesperado? Ah, ¿cómo creen? No, nada en particular. No mames, Nefos cayó la Ice Nefos 1. No levantar sospechas. Encuentran la evidencia de divergente. Faltan 3. Preparar café. ¿Más en la casa? Está mi hija. Está mi hija duerme. Está durmiendo arriba. ¿Tiene androides en...? ¿Tienes androides en la casa? Sí. Teníamos uno para apoyarnos con el jardín, pero lo desechamos. ¡Hijos de la verga! ¿Se escucha ese sonido? ¿Y ese plasma azul? Pensé que dijo que no tenía androides. Le pertenecía al propietario anterior. Aún no termino de limpiar todo. Tengo que pensar. Esconde las putas pistas de Divergente Nefos. Pero no me aparece. Ah, ya la vi.
Córrele, 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 córrele. Gracias. ¿Y qué más? ¿Se escucha mucho ese sonido? Tengo duda. ¿Se escucha mucho? $15% de sospecha. ¡Ah! Soy pendeja. Tenemos que bajarlo. Yo lo quería subir hasta el 100%. En la mesa. ¿Cuál mesa? ¿Cuál mesa? A ver, aquí hay una mesa y acá hay otra mesa. ¿Cuál mesa? Solo hay dos mesas. La mesa del café. ¿Dónde está el uniforme de androide, estúpida? Ese de allá. Mi uniforme es... Ni es uniforme, Hansel, es ropa normal. Se ve azul. Por aquí vi amarillito. ¿Dónde? ¿Dónde está? No es nada, ¿ya viste que no es nada? Faltan dos. Marcia, que Hansel dice, en el espejo. Bien pudo haber dicho Hansel, al lado de la televisión. Pero Hansel dice, en la mesa, hay dos mesas. A tu izquierda. ¿Cuál puta es mi izquierda? O sea, Hansel, sé más específica. Frente del puto oficial, no mames. Pues puedes decir, al lado de la puta televisión, que solamente hay una puta televisión. Puede ser un poquito más específico. Pero no. Parece que su hija despertó. No veía mierda. Ah, sí, ahí está la tele. Hay otro, dice que falta una, falta uno. A ver, hay que analizar bien. El café, la ropa no está. Las botas. ¿Qué podría ser? Eran tres. El otro era la sangre de androide que el oficial se dio cuenta, creo. Sí, esa era una. Falta uno. Falta uno. ¿Cuál sería? ¿Cómo te llamas, chico? Adam. Me llamo Adam. ¿Está todo bien, Adam? Los androides se... Necesita descansar. Estuvo trabajando todo el día en el jardín. ¿Sabes algo sobre los divergentes? ¿Has visto alguno? No. No he visto nada. Sospechoso. Ya debo irme.
Gracias por el café. Que tengan una buena noche. ¿Hay alguien más en la casa? Es el perro. Tú te callas y no quieres que le diga a tu mamá que se la andabas chupando al vecino Disculpen casado. los inconvenientes. Buenas noches, señora. Es cuando vienen y Hansel Buenas dice, noches, ayúdenme. Yo digo, es el perro, solamente está ahí en la azotea. No se preocupen. Bill. Se ha ido. Tranquila, Alice. Estaremos a salvo. Es Rose. Rose, maldita sea, porque acaba de llegar. Todos alístense. Salimos esta noche. Jesús bendito. Aquí no ha pasado nada. Ay, amén. Hoy había muchas cosas. La verdad me estoy poniendo muy nervioso. 9 de noviembre del 2038. Oye, falta poquito, Sería cuando yo cumpla 23 años, ¿no? Sí. Nuestro mensaje está en todas las noticias. Los humanos ya saben. Fue un error comunicarnos Ah, con le ellos. falta poco. Nunca negociarán con sus Es bien esclavos. cochis, Debimos mírala, es bien mostrarles que podemos lesbiana. pelear. La violencia jamás es la respuesta. El diálogo es el camino. Sé que los humanos nos escucharán. Sí, Hansel. Simon pagó con su vida. Simon dio su vida por nuestra causa. ¿Y eso qué diferencia hace? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. Yo no quiero una revolución bañada de sangre. Entonces vive como esclavo. Porque si no quieres luchar por tu libertad, tal vez no la mereces. No Lo te dice. atrevas. ¡Ya basta! No me hables en ese tono de piel. La verga. ¿Y ahora qué haremos? Qué vieja, Si les molesta mucho el ruido, trato de mutearme tantito para que Hay se 5 escuche bien. tiendas de CyberLife en todo Detroit. En todas nos venden como mercancía. Las atacaremos y liberaremos a los nuestros. ¿Atacar tiendas? Nunca lo hemos hecho. Tal vez están protegidas y tienen sistemas de seguridad. Nos dividimos en 5 equipos, uno por tienda. Hackeamos los sistemas de seguridad y atacamos. Al mismo tiempo, a las 2 de la mañana, sin violencia. Pero casi no Liberamos se a los escucha. nuestros y los sacamos Solo antes de que cuando llegue la hablas, policía. pero poquito. Ok. Esta será la noche que nuestro pueblo jamás olvidará. Tiene su bigotito de 3 días, Yo también. He esperado mucho tiempo esto. ¿Y de ahí cómo entra? La Prada y el Dino, Ojito. No es que le gusta la adrenalina, ¡Marcus, deprisa! ¡Por acá! ¡Corre, papito, corre! Tu queso, Hansel. Tu queso. Todo está bien, se han ido. Tal vez haya más policías en el área. Debemos tener cuidado. Ay, me espanté. La tienda está por aquí. Eres libre. Lo evangelizó, ¿no? Le dijo... Convertir. Es que para los que no sepan, ¿Estás despierto? así uno se vuelve gay. Te tienen que tocar y te dicen, eres libre. Ser Hochi se transmite con el contacto. Eso somos para ellos. Solo mercancía exhibida en una vitrina. Pronto nos van a conocer en realidad. Saquémoslos. Nos apegaremos al plan. Neutralizamos la seguridad y aseguramos el área. Quedan 10 minutos para atacar. ¿Y qué esperamos? Revisaremos la plaza.
que no haya problemas. ¿Y qué harás con el escaparate? Ahora no, un problema a la vez. Ok, ¿y qué sigue? ¿Nosotros somos superiores, pero ellos son nuestros amos? Eso va a cambiar. Un dron de vigilancia. Hay que eliminarlo. No será fácil de alcanzar. Eres libre. ¿Cómo analiza la qué? Hola, Dino. Lo que necesitamos para echar abajo la tienda. ¿Qué esperamos? Listo, ya entramos. Saquemos el camión ahora. Convertir en gay. Ya eres libre. ¿Cuál es Chief? Ah, y yo, ¿cuál es Chief? Listo, nadie nos molestará ahora. ¿Cuánto de tiempo tenemos? Tenemos mucho tiempo. Intercepta el dron. Eres Hochis. Eres libre. Sean Hochis. Pronto estarán con nosotros. Pero ni se quedan a ayudarlos. ¿Cómo hacemos lo del...? ¿Cómo desactivamos esa madre del dron? ¿Alguien tiene idea de cómo desactivar el dron? ¿Una ideita o algo así?
Puta madre. No sé cómo hacerlo del dron. ¿Es el sistema de seguridad? Ansel, yo no soy un dron para analizarlo. Lo encontré. Neutraliza el sistema de alarmas. Es que asegura el área. Entra a la tienda. Robo en camión. Es que no tengo ni idea de cómo neutralizar esa madre, te lo juro. Ah, tenemos que seguir este de acá. Él sí se ve cara de coches. Estás despierto. Ve a Jericó. Marcus, cuidado. No sé cómo deshacerme del... Buen trabajo, Marcus. Todo lo estoy haciendo yo, hija de su puta madre. Vamos por el puto... Ah, es que no sé cómo interceptar al dron, te lo juro. No sé cómo. ¿Cambio de planes? Solo quiero asegurarme de no haber olvidado nada. Pero ¿cómo verga agarro? Es que si me dan ideas. Ansel, yo nada más veo que estás como la Nord. Juzgando, yo no veo que me des una idea. Pero ¿quién lo hizo? Yo, pendeja, yo solito. Yo no vi que Hansel me dijera, ¿y si te acercas? Yo no vi que Hansel dijera, si te acercas. Hansel solamente dijo, busca, busca, busca. Hola, Doc. Mira, ahorita ya es noche. Me quiero acabar el juego.
pero quiero jugar Fortnite, así que chance porque metieron cosa de las Huntrix. ¿Qué te parece entre mañana o pasado? Porque también voy a ir a Tuxtla. Hola, Doc. Ansel y Jarvis, más o menos. Espero que no haya podido avisar a la policía. Lo sabremos muy pronto. Creo que la plaza está segura. Ya podemos entrar a la tienda. Ok, hay que ir por el camión. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos tiempo de sobra, no hay pedo. ¿Qué hacen, Dino? Se pondrá ruidosa. Ansel Marta. ¿Qué están haciendo, Dino? Es que como sois ensordecido. Sabía que terminaríamos divirtiéndonos. Che, vieja mamona, ¿eh? Mi voz. ¡Ah! Así le gustan a Dino locas. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Mi duda es, ellos no son 100% divergentes, ¿no? Porque les metió como una nueva configuración, entre comillas. O sea, no los hizo... Mira, esta es una KR200. Su modelo es medio... Yo tendría a ella. O a ella por ser coreana. Ah, es una modelo 100 con razón bien ordinaria. ¿Diste cuenta? Básicamente rompe el código que No, les obliga ¿estás a bien? obedecer sí o sí las órdenes humanas. Saquémoslos de aquí. Pero viste que ella no despertó a nadie. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Partner. Ah, no. Tu sueño de ser partner. Sé libre. No, verga, lo que estaba atrás. Lo que estaba atrás. Ah, ya. O sea, era... Mi nombre es Marcus.
Y al igual que ustedes, era un esclavo. Un objeto. Diseñado para obedecerlos. Es mentira, él no era así. Pero entonces elegí abrir mis ojos. Recuperar mi libertad. Marcos para tuvo una muy decidir buena vida, quién la quería verdad. ser en verdad. Hoy he venido a decirles que ustedes pueden ser sus propios amos. He venido a decirles que ya no tienen que obedecerlos más. Desde este día pueden caminar con la cabeza en alto y llevar su destino en sus manos. Jericó Pero Marcus si la es un pasaba lugar chido para con el los que viejito. queremos Al chile se nuestra queja y a otros libertad. les toca peor. Ahora pueden quedarse aquí y seguir sirviéndoles. O pueden venir con nosotros y pelear a nuestro lado. Son libres ahora. Está en ustedes decidir. La cara. Oye, ¿viste que ya no hay más modelos de cara? Yo no he visto ni otro modelo de cara. Estoy contigo. ¡Estamos contigo! Te seguiré, Marcus. Estoy contigo, Marcus. ¿Viste ese vato? Estaba bien guapo. Estoy contigo. Entonces síganme. A ver, espérame, ¿dónde está? Ya no está, ¿te diste cuenta que ya no está? Porque el que está ahí no era él, ese no era. No, ya no está su modelo, ¿te diste cuenta que ya no está? Era muy guapo. Marcus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviarle a los humanos un mensaje. Sea pacifista o violento, obviamente que pacifistísimo. Harán lo que tú hagas, Marcus. Lidera y ellos te seguirán. Me gusta más el diseño de la A. Pero creo que el puñito ese está más... ¿Cuál les gusta más? Voten. A, W, ¿cuál les gusta más? Símbolo gay. Que gane un pito. Pues hagamos este que simboliza sí al puño pop. Sí al puño pop. Sí al puño pop. ¡Las pantallas, Marcus! No, Dino, yo no soy como tú. Hackear. Les pedimos que reconozcan nuestros No era derechos, hackear. nuestra esperanza. Un planeta, dos razas. Igualdad de derechos para... Un planeta, dos razas, ¿no? Obviamente. Hombre y mujer. Hombre y mujer.
Es que no sé qué. Imagínate hackear. ¿Qué crees que sea? ¡No! No, 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 no. Bueno, ya que. Bueno, no sé qué era. Los orinas. Cientos de los nuestros fueron liberados. Lo hicimos. Ya vienen. Todo el mundo regrese a Jericó. Creo que hicimos lo suficiente, Enviamos un ¿no? mensaje sin violencia, tal como querías. Tratas de hablarles cuando lo único que sienten por nosotros es... ¡Cierra el hocico, vieja! Quiero que sepas lo que estás haciendo. No se puede combatir la violencia con violencia. A menos que no haya otra opción. No mames, pinche vieja. A huevo quiere agarrarse a putazos, ¿eh? Tiene mucha ira. ¡Por aquí! ¡Disparen! ¡North! Ah. Ah. North, ¿estás bien? ¿Qué pasó? North. Los mataron. Los masacraron como animales. ¿Quién lo hizo? ¿Quién? Pero yo no soy igual que ellos, sino. Yo no soy igual que ellos. Hola, Hakum, ¿cómo estás? Ellos son unos animales. Pero yo soy gay y mitad trans. Mataron a los nuestros, Marcus. Queremos justicia, Marcus. Tienen que pagar. Matarnos nos haría igual que ellos. No tienes por qué hacerlo. No. Por favor. Por favor. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. No castigaremos un crimen con otro crimen. Hoy se eligió el perdón. Interrumpimos la programación con noticias de última hora. Noticia actual. A las 2 de la mañana, varias tiendas de CyberLife en Detroit fueron asaltadas. Varios puntos de venta fueron asaltados en lo que parece ser un ataque terrorista coordinado. Las ventanas de las tiendas fueron cubiertas con grafitis que exigen derechos a androides, además de otros mensajes oscuros. La policía informa que se encontraron grafitis pro androides en las zonas de las ¿Viste? tiendas de CyberLife y ahora están Sobre investigando. 2 policías que fueron hallados en shock cerca de una de las tiendas de CyberLife. De acuerdo a nuestras fuentes, ambos confirmaron que los atacantes eran un grupo de androides. Esta es una situación alarmante. ¿Es posible que nuestras máquinas se estén volviendo en nuestra Los contra? androides son una amenaza para nuestra seguridad. ¿Es el comienzo de una campaña terrorista justamente aquí, en los Estados Unidos? Disculpa. No, o sea, al final siento que fue una buena decisión. Fue una buena decisión. Mira. El público piensa que somos solidarios, o sea, ya se van a poner en nuestro favor. Jericó líder, nuestra compañera. Todo salió bien, la verdad. ¿Alguien se salió? El Dino ya se fue. Dino, ¿ya te vas a dormir?
No mames, Dinos, es bien temprano. Dino no aguanta nada. Toca el coño. El Connor guapísimo. Oye, ¿y no podemos entrar al server de Minecraft aunque no esté nadie? Algo así. Tenía la esperanza de que no volvieras. Solo soy una máquina en reemplazo de otra máquina, teniente. Ah, bueno. No se debería poner sentimental. Hansel-Mikami, gracias por los bits. No mames, ahí está mi niño todo puteado Nefosunu. ¿Cómo encontró a Kamsky? Me acuerdo que el tipo aparecía en todos los medios cuando CyberLife ¿Aparece quién? comenzó a vender androides. Hice un par de llamadas. ¿Quién se fue? Y aquí estamos. Ok, Hansel, ¿quieres entrar a Minecraft para que me lleves al lugar nevado? ¿Cómo se ve mi cabello? Ni lo he visto en ratote. Luego se me abre. No mames. Hola. Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit. Vine a ver al señor Elijah Kamsky. Pasen, por favor. Gracias. Hoy tenía ganas de una hamburguesa, pero ya me quedé sin dinero. Y ahorita sí ya tocó desnudarse en Twitch. Le avisaré a Elaya que están aquí. Pónganse cómodos, por favor. Elaya. Ahora. Es la Amanda, sí es cierto. La profesora. Qué linda chica. Tiene razón. Es muy bonita. Delivery. Es bonito aquí. Hay Creo que mandaditos. Los androides no han sido malos para todos. Hay mandaditos, pero ocupo saber el número de las tiendas. Kamsky es uno de los grandes genios del siglo XXI. Será muy interesante verlo en persona. A veces me gustaría ver a mi creador frente a frente. Me gustaría decirle un par de cosas. Ok. Elaya los verá ahora. Señor Kamsky. Ya sé, pero aquí no llega ni Didi ni Uber. Un momento, por favor. Es lo malo. Pero los mandaditos son lo mismo, solamente que en vez de una aplicación, como que les mandas WhatsApp. Y ahí te mandan todo. Ah, se piden tu dirección. ¿Por qué el agua es roja? Ah, no, el agua es normal, pero el fondo es rojo, por eso el agua se ve roja.
No puedes depositar también. Son en efectivo y en depósito. Puedes decir, ay, puedo hacer un depósito y ya realizas el pago. Soy el teniente Anderson. Él es Connor. No sé por qué le puse ese color. Le gusta mucho el rojo y el blanco. Investigamos a los divergentes. Sé que dejó Cyberlife hace unos años, pero esperaba que pudiera decirnos algo que no sepamos. Los divergentes son fascinantes. Tiene muy bonitos ojos. Seres perfectos que tienen una inteligencia infinita y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que era inevitable un enfrentamiento. El logro más grande de la humanidad amenaza con llevarla a su destrucción. No ¿No creo. es irónico? Necesitamos comprender por qué los androides se vuelven divergentes. ¿Sabe algo que pueda ayudarnos? Todas las ideas son virus que se propagan como epidemias. El deseo de ser libre es una enfermedad contagiosa. No estoy aquí para filosofar. Las máquinas que creo podrían estar planeando una revolución. O nos da información útil o nos largamos de aquí. ¿Y qué me dices tú, Connor? ¿De qué lado estás? Esto no es sobre mí, señor Kamsky. Lo único que quiero es resolver este caso. Sí, estás programado para decir eso. Pero tú... ¿Eres Hotchis? ¿Qué quieres realmente? ¿Qué quieres? Lo que yo quiera no es importante. Chloe, de seguro conocen la prueba de Turing. Sí. Una mera formalidad. Lo sé. Hermosa por siempre. Algoritmos y capacidad computacional. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir Sí, me llegan los empatía. bots. Le llamo la prueba de Kamsky. Verán que es algo muy sencillo. Magnífica. ¿No es así? Uno de los primeros modelos inteligentes que desarrolló Cyberlife. Sí me llegan. Joven y hermosa por siempre. Una flor que nunca se marchita. ¿Pero qué es en realidad? ¿Un pedazo de plástico que imita a un humano? ¿O un ser vivo con alma? ¿Qué va a hacer? Tú sabrás si respondes No, o la no a esa niña. fascinante pregunta, Connor. La niña. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O perdónale la vida, si crees que la tiene. Pero entonces te irás sin ninguna respuesta de mi parte. Ok, creo que eso es todo. Ven, vámonos, Connor. Perdón por ¿Qué es sacarlo más de la importante piscina. para ti, Connor? ¿Tu investigación o la vida de esta androide? Decide quién eres. ¿Una máquina obediente? ¿O un ser vivo dotado de libre albedrío? Ya es suficiente, Connor. Nos vamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. Con la niña no. Fascinante. Ay, se pusieron nerviosas. La oportunidad de Cyberlife para salvar a la humanidad. Es un divergente. Yo... no soy divergente. Preferiste salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Viste a esta androide como un ser Pobrecitas, viviente. dijeron, la llevo la verga a la Kimberly. Mostraste A empatía. la Chloe.
Qué bueno que no soy la Chloe. Siempre la agarran para experimentos raros, Se dice. aproxima una guerra y deberás elegir un lado. Traicionarás a tu propio pueblo o enfrentarás a tus creadores. ¿Qué podría ser peor que tener que elegir entre dos males? Hay que irnos de aquí. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Cómo? ¿Por qué no disparaste? No me preguntes. La miré a los ojos y no pude. Es todo. Siempre dices que harías lo que fuera para cumplir la misión. Pudiste obtener información y no hiciste nada. Ya sé lo que debía haber hecho. Le digo que no pude. Lo lamento. ¿De acuerdo? Tal vez hiciste lo correcto. Su papá, es como su papá. Y eres el hijo adoptado. Lazos de afinidad. Connor se ha negado a matar a Chloe. Oye, pero mira aquí hay como que más historia. Oye, ¿y Kara? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Kara? La niña, quiero jugar con la niña. Yo estaba esperando la animación. Perdón. Mi amiga cuando posa para la foto, pero es un video. Sí, así tal cual. Güey, se ve bien, bien Me preguntaba dónde estabas. bien lesbiana, ¿eh? Necesitaba pensar. Adoro este lugar. Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Liberamos a cientos de los nuestros y siguen llegando de toda la ciudad. Quienes sueñan con la libertad vienen a Jericó. Lo único que me gusta de ella es su voz. Sí, su voz es muy bonita. Es que no está... Pareces preocupado. Es que no está mal, simplemente que su actitud es muy... muy nefasta. Todos me obedecen, me siguen sin preguntar. Y tanto poder se siente bien. Y me asusta al mismo tiempo. Muy nefista. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrorizados. Tienen miedo de una guerra civil. Como respuesta a lo que hicimos, muchos de los nuestros fueron quemados. Los humanos nos odian. Jamás nos dará nuestra libertad. No, no todos los humanos son iguales. Algunos comprenden que no podrán impedir que logremos nuestra libertad para siempre. Desde que llegaste no nos has dicho mucho sobre ti. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a Jericó? ¿Verdad? Yo cuidaba a un anciano. Era como un padre para mí. Me mostró que los humanos y los androides pueden convivir. ¿Y tú qué me dices? Nunca me has contado de tu pasado. ¿A qué te dedicabas? No quiero hablar sobre eso. Esa androide que mirabas en la tienda te hizo recordar lo que eras, ¿no es así? Ah, va a llorar. Soy más Todos comprensivo. tenemos algo que quisiéramos olvidar, pero uno debe saber de dónde viene para saber quién es.
Yo no era nada. Una muñeca en un distribuidor programada para satisfacción. Solo un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me alquiló. Y sin saber por qué me di cuenta de que no soportaba más. Lo estrangulé y después huí. Listo, ya lo sabes todo. No debí contarte. No, porque él solamente va a andar con gente vírgenes. Si no, con ella no, ya está toda... Ya no sé, es pecado, es Lilith. Es el robot del pecado. Ah, mentira, ¿cómo crees? ¿Tuvieron sexo? Vi tus recuerdos. A casa de Carl. Cuando te dejaron para que murieras en el estudio. Yo también vi los tuyos. El Club Edén. La muerte. Y los de grandes ese hombre. Sentí que estaba ahí. Dicks. Los hiciste pareja puta. No, lo hice heteros, puta madre. No manches. ¿Cómo me reemplazaste? Ay. Ya le fui infiel. Esa es una gran pregunta. ¿Ustedes andarían con alguien? Ah, espérame. Nos matarán a todos. Marcus, por favor, aún puedes cambiar de opinión. Alguien está entre la espada y la pared. Por fin les mostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán de inmediato. Ahora sí tiene miedo. Ahora sí tiene miedo. Marcus, por favor, no lo hagas. Entre el diuldo y la pose. Lo entenderán. Los haremos entender. Esta es la única manera. Convierta Aquí más hay androides que podrían unírsenos. Con más se oirá mejor nuestro mensaje. Se ve bien hochis, la neta. Eres libre. Ay, se ve bien hochis. Eres libre. ¿Androides qué? Oye, ella está muy bonita, ¿eh? Justo ese es mi punto. Cyberlife está grabando todo. O sea, podrían estar más despierto. Estás despierto. Y además, ¿verdad? Lo que el camino es. Llevo 10 minutos esperando.
Ya eres libre. Oye, ¿dónde crees que vas? ¡Regresa aquí! ¡No te muevas de aquí, máquina de mierda! Déjalo tranquilo. Eligió ser libre. Escúcheme. Quiero que destruyan al androide y me dé otro de repuesto. Eres libre. El libre. Necesito bloquear la calle. Eres libre. Ah, mira, él era Hansel. Creo que él era el guapo. No tienes que obedecerlos. Y también él, ¿verdad? Pero... Eres libre. Ya eres libre. ¿Viste que aumentó sus poderes? Él se convirtió como en Jesús, ¿sabes? Básicamente es el Jesús de los androides. Tú, venid conmigo. Dejad de limpiar. ¡Qué perra! ¿Viste cómo avanzó a un lado? ¿Viste? No veo. ¿Qué diablos hacen aquí? Oye. Dispérsense. Dispérsense de inmediato. ¡Es una orden! ¿Por qué los policías son así de pinches? Jesucristo. Dios. Jesus pero qué Christ, mierda. God, what the fuck? Central, aquí la patrulla 457. Ay, ¿qué tengo que hacer? Muchísimos androides acá. No
No sé, ¿Tú cientos. qué es eso? O miles. Están marchando. Sí, están marchando en la calle. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Puta idea! Somos personas. Somos personas. ¡Libérennos! Libérenos. Estamos vivos. Estamos vivos. ¡Libertad para los androides! Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Somos personas. Vinimos a protestar pacíficamente y a decirles a los humanos que somos seres vivos. Solo queremos vivir libremente. Esta reunión es ilegal. Dispérsense de inmediato o abriremos fuego. No buscamos confrontaciones. No hemos herido a nadie, ni tenemos la intención de hacerlo. Riot No nos Games. moveremos de aquí hasta asegurar nuestra libertad. Repito, esta reunión es ilegal. Si no se dispersan de inmediato, les dispararemos. Marcus, nos matarán. Tenemos que atacar. Somos más, podemos con ellos. Si atacamos, comenzaremos una guerra. Hay que mostrarles que no somos violentos. No nos moveremos, así signifique nuestra muerte. Morir aquí no resolverá nada. Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea muy tarde. Esta es su última oportunidad. Dispérsense de inmediato o serán aniquilados. Dispersión. No disparen, no disparen. Nos vamos. Afirmativo. ¡A mi orden! ¡Corran! Pues se querían. Vamos, Marcus. Hay que irnos. Ganaron la guerra. No, ¿cómo es? Ganaron esta pelea, pero no la guerra. Y yo ganaron la guerra. Ay, no. Wendy, no. No. Marcos suya. Es que yo siento que huir está más obvia, ¿no? Hablar con Amanda. Güey, ¿y Cara? ¿Alguien me puede decir dónde jodido está Cara? Tu tía homofóbica te va a putear, Nifos. Ya sé. Después de lo que pasó hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se vuelven contra sus amos. La única opción de los humanos es destruirlas. Creí que Kamsky sabía algo. Estaba en un error. Tal vez sí sabía.
pero preferiste no preguntar. Ay, pendeja estúpida. Kamsky solo estaba jugando conmigo. No sabía nada. No soy el único de mi modelo, ¿verdad? ¿Cuántos Connors existen? No veo la relación de esa pregunta con tu investigación. Ay. Vi una foto de Amanda en casa de Kamsky. Ella fue su maestra. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz con aspecto familiar. Por eso eligió a su mentora. ¿A qué quieres llegar? Es una No me cyborg contaste también. todo lo que sabes de los divergentes, ¿cierto? Espero que obtengas respuestas, Connor. No que hagas preguntas. Eres el único que puede evitar una guerra civil. Encuentra a los divergentes, o habrá caos. Es tu última oportunidad, Connor. O sea, todo eso pasa dentro de su cabeza. Yo pensé que era en la vida real. El FBI se encargará. ¿Qué? Pero ya tenemos algo bueno. Solo necesitamos tiempo. Creo Hank, que... no lo entiendes. No se trata de una investigación más. Es una guerra civil. Ya no está en nuestras manos. Esto concierne a seguridad nacional. A la mierda. No puedes acabar todo así, no estando tan cerca. ¿No dices que no soportas a los androides? Ya, Hank, decídete. Pensé que esto te encantaría. Casi desciframos el caso. Sé que podemos resolverlo. Maldita sea, Jeffrey, ¿podrías apoyarme solo una vez? No hay nada que pueda hacer. Ya regresa a Homicidios. Y el androide que vuelva a Cyberlife. Lo lamento, Hank, pero terminó. Che, vieja, ahorita esta hora no es hora para andar taladrando, vieja pendeja. Lo siento, es que me molesta. En la mañana, en la noche, en la madrugada, hay unos gatos que se pueden a pelear allá. Creo que una señora tiene gatos y perros como en un cuartito. Y todas las madrugadas se pelean, pero bien feo. A ver, hay que hablar. Frustrado, explicación, frustrado. No podemos rendirnos así. Sé que podríamos resolver este caso. Obvio. ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No tengo opción. Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos del lado equivocado, Connor? ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? Exactamente, y si son heterosexuales solamente por cultura. No son personas, teniente. Son máquinas defectuosas. No son personas. Siempre que queremos oprimir a alguien decimos eso. Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky, te pusiste en sus zapatos. Mostraste empatía, Connor. La empatía es una emoción humana. No sé por qué lo hice. Fíjate. Sincero, política buena, el secreto de Hank, amigos. Amigos. No estoy programado para decir estas cosas, pero de verdad aprecié trabajar con usted. Un poco más de tiempo y quién sabe, hasta nos pudimos haber hecho amigos. Vaya, vaya, aquí llega Perkins, el muy hijo de puta. No pierden el tiempo en el FBI. Rendirnos no es opción. La respuesta está en las evidencias reunidas. Si Perkins se las lleva, todo se acabó. No tenemos opción. Oíste a Fowler. Estamos fuera del caso. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias. Sé que la solución está justo ahí. Escucha, Connor... Si no resuelvo este caso, Cyberlife va a destruirme. 5 minutos. Es todo lo que quiero.
en mi escritorio está la llave del sótano. Muévete, no los puedo distraer toda la eternidad. Toma la llave. ¿Dónde está la llave? ¡Ah! ¡Ah! Se lo fue a madrear. Ay, con razón aceptó bien rápido porque se lo fue a coger. Órale. A chingar a su madre. Te estoy hablando, idiota. ¿A dónde vas? No queremos idiotas de plástico por acá. ¿No sabías o qué? Sí, idiota, te estoy hablando. Me vale verga. ¿Cuándo viste que ¿cómo es cuando la realeza se rebaja a unos plebeyos? La contraseña de Hank. ¿Qué elegiría un colmilludo y excéntrico teniente de policía? ¡Qué ridiculez! Nadie usaría ese tipo de contraseña. ¡Qué estúpida idea! No muy Hank, que digamos. Puta contraseña. Sí, ya sé. Obviamente. ¡Cállate, Hansel! Puedes al puto bot para que yo escuche. Vieja. Jericó. La respuesta está por aquí. No hay mucho tiempo. Tengo que pensar rápido. El diario de Rupert no sirve de nada. Está encriptado. Les pedimos que reconozcan nuestros Jericho derechos, está en los nuestra putos esperanza androides. y dignidad. Juntos podremos vivir en paz y construir un mejor futuro para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Ustedes nos dieron la vida y ha llegado la hora Putos de que nos Hansel. den la libertad. Marcos. ¿Dónde Tienes timer, puta cancan, run. No tengo tiempo, sí. No tengo tiempo. Ah, sí tengo tiempo. Ay, es que Hansel lo engañamos. El divergente que tomó a una niña como rehén. Uno de los divergentes que hackeó el estudio de TV con Marcos. Seguramente sabe dónde se esconden los divergentes. ¿Qué le quité? Tienes que buscar en los dos una pieza que le funcione al otro. ¿Qué le hace falta a él? ¿El 2 qué? A ver.
3-9. 3-9 y el 3-9 está. Y el otro ocupa un 4-7. Ah, mira, este no tiene 4-7. Está oscuro. ¿Dónde estoy? Te reactivé para que puedas ayudarme. Debo encontrar Jericho. Yo no reconozco tu voz. ¿No eres de los nuestros? Jamás te diré dónde está Jericho. Ahora déjame en paz. Ya, ¿qué más puedo hacer? Nada. Intenta engañar. Pero ¿cómo le engaño? Les pedimos que reconozcan nuestros derechos, nuestra esperanza y dignidad. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Todo está bien. Tranquilo. ¿Marcus? ¿Eres tú? Traté de contactarte, pero el cazador de divergentes me detuvo. Impediste que me encontrara. Me salvaste. Salvaste Jericho. Vas a estar bien. Vine para llevarte a casa. Dame la ubicación de Jericho. Debemos irnos. ¿La ubicación de Jericho? Sí. Sí, por supuesto. ¿Por qué Marcus? ¿Marcus? ¿Eres tú, Marcus? ¡No me dejes, Marcus! He soñado con esto desde el primer momento en que te conocí. No lo haga, Gavin. Sé cómo detener a los divergentes. Estás fuera del caso. Y ahora, sí es definitivo. ¿Qué pasó aquí? Parece que alguien estuvo husmeando. ¡Ay, mierda! ¡La alarma! ¡Rápido! ¿Cómo me quedé yo al final con este weón? Amigable. ¿Quién entró? Pendejo y huevudo. Ay, Hansel, no, estoy muy nervioso, Hansel. Aquí no me quiero equivocar. Aquí no me quiero equivocar, te lo juro, no me quiero equivocar. Han estado haciendo redadas en toda la ciudad.
Después de lo de ayer, todo el mundo está muy nervioso. Todo va a salir muy bien. Ya casi llegamos. No asomes la cabeza por la ventana al Snefos 1. Androides a las autoridades hace que el país se detenga. Se están cerrando hospitales y escuelas. Cortes de agua, electricidad y fallas en la red son probables. Lo más preocupante de todo es que nuestras fuerzas armadas perdieron 2/3 de su personal. Mejor escuchemos música. Mejor. Un poco más allá hay un gran carguero llamado Jericó. Cuando llegues, busca a Marcus, te ayudará. El último bus hacia la frontera sale a la medianoche. Tienen que tomarlo a toda costa. Del otro lado será más seguro. No es mucho, pero sirve de algo. Mi hermano vive en Ontario, ya te di su dirección. Con él podrán esconderse hasta que las cosas se calmen. Y ella se ganó el cielo, te lo juro. Valiente, pequeña Alice. Mereces ser feliz. Le agradezco por todo, Rose. Avísenme cuando lleguen allá, ¿sí? Y tengan cuidado. Cuídense mucho. Vamos, chicas. Ella es como Octavia Spencer. ¿Quién es Octavia mejor que nos Spencer? vayamos. Debemos tomar el autobús. ¿Cómo localizo Jericó? ¿Alguien sabe? Que de este lado está Jericó, dijo, ¿no? La de historias cruzadas. SD, ¿dónde va? Encuentra Jericó. Las autoridades ordenaron que todos los androides sean entregados de inmediato a la estación de policía o al cuartel del ejército más cercano. Si le preocupa su seguridad, marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su androide. Bajo ningún ¡Uy, llegó a Jericó! son impredecibles y pueden ser... Óyelo. Necesita un lugar cálido. Nada malo. Y los policías les dispararon sin más. Fue una masacre. Había androides en toda la plaza. Y entonces llegó la policía y... No podemos dejar que nos masacren. Sé que solo son máquinas, pero parecen ser personas de verdad. Tras la crisis androide y la... Aquí está. Las fuerzas
sientes? Tengo calor y frío al mismo tiempo. Tiene calor y frío. Quédate con ella. Trataré de hallar a Marcos. El último autobús sale en 2 horas. Y la terminal está muy lejos. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que decirte algo. Es sobre Alice. En el autobús tendremos tiempo para charlar. Volveré. Quédate con Alice. ¿Está enferma? ¿Es hetero? ¿Alguien sabe? Hansel, ¿están los 3 en el mismo lugar? Las autoridades ordenaron que todos los androides sean entregados de inmediato a la estación de policía o al cuartel del ejército más cercano. Si le preocupa su seguridad, marque el número en pantalla y las autoridades acudirán por su androide. Bajo ninguna circunstancia debe tratar de destruir a su androide. Son impredecibles y pueden ser violentos. Los androides no hacían nada mal. Y los policías les dispararon sin más. Fue una masacre. Había androides ¿Explosivos? en toda la plaza. Y entonces llegó la policía y abrieron fuego. Sé que solo son máquinas, pero pare. Estás perdido. Sí, juego Te estás Rivals. buscando a ti mismo. Te buscas a ti mismo. Hola, Incompleto Carry. ¿Qué opina del nuevo héroe? No lo he visto, o sea, no lo he jugado, pero la ulti me caga. Militares. Las fuerzas estadounidenses en el Ártico tuvieron que retirarse. La ulti me caga. Pero siento que hay personajes más estúpidos como Pero según algunas fuentes, Spider-Man, parecen haberse retirado misteriosamente. que trae lunas. Ya sé que lleva lunas. Pero es muy posible La ulti dice más una mamada, pero se haya enfrentado a una crisis similar. pero es fácil de matar. No mames que se encontraron. ¿Tú eres Marcos? ¿Tiene Counter Estoy Strike? con una niña y otro androide. En 2 horas sale un autobús hacia la frontera y necesitamos pasaportes. No, Detroit tiene toque de queda. Hay soldados por doquier y están reuniendo a todos los androides para enviarlos a los campos. Tal vez deban quedarse un tiempo. Tal vez sí. Aquí estaríamos más seguros hasta que se calme todo. Uno de los nuestros trabajaba en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que puede modificar. Le voy a decir que te los den. No, madre. Gracias. La ulti siento que sí la lanza Estás con muy... una niña, ¿verdad? Si los humanos nos odian, ¿por qué la proteges? Ella me necesita. Y yo a ella. Así de simple. Si quieres podemos jugar mañana Rivals. Y yo a Hansel. Aunque cuando a Hansel le dicen, mira, hay un hombre, Hansel me deja. Ya no me necesita. Es que yo soy Sweet Pea y Hansel es Rocket. Hansel, cuando yo diga que paremos, paramos. Alice.
¡Eh! Lo supiste desde el principio. Solo no querías darte cuenta. Ella quería una mamá. Y tú querías a alguien a quien proteger. Las dos se necesitaban. ¿Y qué diferencia hace? ¿La amas menos ahora que sabes que es de los nuestros? De una u otra manera le hacen counter a Magic. Alice te ama, Cara. Te ama más que a nadie en el mundo. Se convirtió en la chiquilla que querías y tú en la mamá que ella necesitaba. Olvidar quién eres para convertirte en lo que alguien necesita que seas. Quizá de eso se trata estar vivo. ¿Por qué? Yo no sabía que jugabas Marvel. Pues ¿por qué lo ocultó todo el tiempo? ¿Te refieres a la movilidad de Magic o cómo? Porque yo siento que Magic está buena. Contra los soportes. Cara, ¿ocurre algo? Hansel cuando descubre que yo no soy Hochis. Yo soy heterosexual. Estaremos juntas por siempre, ¿verdad, Cara? Sí. Por siempre. Ay, no sé. Hay mucho sentimiento. Qué bonito. ¿Y qué baileas? ¿El Marvel Rivals? Tenemos muy poco plasma azul y biocomponentes. Los heridos se están desactivando y no podemos hacer nada. La presidenta Warren dice que somos una amenaza para la seguridad nacional y que debemos ser exterminados. Los humanos están haciendo redadas en las ciudades principales, llevando androides a campos para destruirlos. Tengo una amiga, un amigo que juega Magic y creo que llegó a lo alto diamante, creo. Nuestra. Nada de esto hubiera pasado si nos hubiéramos quedado callados. Es que Magic tiene unas muy bonitas skins, la neta. Quisiera hacer main Magic para las skins. Lo único que les pedimos fue nuestra libertad y no nos quisieron escuchar y ahora nos castigan por lo que somos. Hijos de puta. ¿De qué sirve ser libres si no queda nadie vivo? No, creo que no es meta. Yo solamente juego, espérame, resistiendo. Los humanos nos esclavizaron, no me arrepentiré de oponerme a eso. No olvidemos quién es el enemigo. No peleemos entre nosotros. Tiene razón. Creo que depende cómo se juegue. Si es muy bueno, pues creo que no importa. Quedarse escondidas, confrontación, dialogar. El diálogo es la única ruta. Iré solo a intentar hablar con ellos una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero debo intentarlo, Nord. Si no regreso, pasa inadvertida lo más que puedas. Es más difícil, eso sí. ¿Y qué otro juegas? Solo regresa. Yo, por ejemplo, juego La Mujer Invisible y Luna Snow. Sé preciso al hablar y te escucharán. Ay, porque siento que van a matar a Marcus. Es que no sé qué hacer. ¿Esto era lo que soñábamos? No pueden detener lo que comenzamos. Desde que llegaste nos diste esperanza. ¿Peleamos? Me diste esperanza.
Vino un divergente a Jericho y dijo que había robado un camión con cobalto radioactivo. Dijo que lo había abandonado en Detroit y que lo podrían hacer explotar. Lo convencí de no hacerlo y de darme el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra. Si los humanos nos vencen, los nuestros desaparecerán para siempre. Si todo sale mal, puede ser nuestra única oportunidad de sobrevivir. ¡Hala! Conservar. Pues que ya lo tenga. No debemos Nombre. volvernos como ellos, Nord. ¿Una Podemos bomba? ser libres por otros medios. Espero que tengas razón. Y si no, pues lo usas tú, mamita, no te preocupes. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegra haberte conocido. Jochis. Pues sí, ya que se besen si se tienen ganas. Me reuniré con los Ah, otros. se le está palpitando la puchita. Ya, pues. Que se besen. Cuídate mucho. No quiero perderte. ¿Cómo que no? Ella dijo que sí tenía. Ella dijo que sí tenía porque ella era unas. ¿Cómo se le llama, Hansel? Eras. Es como si hubieras dejado que Uhum hubiera terminado con Uhum. Era una Play-Doh, ajá. Buen trabajo, Connor. Lograste localizar Jericho y encontrar a su líder. Encárgate de Marcus. Lo necesitamos funcional. No. Ay, no voy a. No. Recibí la orden de que te capturara con vida. Pero si no tengo opción, no dudaré en dispararte. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de los nuestros. No puedes traicionar a tu propia especie. Tú vendrás conmigo. ¿Sabes quiénes de verdad debieron terminar juntos como Chinty Winkies? Marcus y Connor. ¡Viva! El famoso Cairón o cazador de confeti. divergentes. Sí. Pues, te felicito. Parece que encontraste lo que buscabas. A ellos no les importas. Solo eres una herramienta para hacer el trabajo sucio. Qué juego del bien, ¿verdad? Pero eres Hola, más que ¿cómo eso. estás? Todos somos más que eso. ¡Connor, recapacita! ¿Jamás te has preguntado quién eres en realidad? No puedo pensar, dame un segundo. Estamos bien aquí ¿Eres una nerviosos. máquina ejecutando un programa o un ser Estamos vivo nerviosos. capaz de razonar? Creo que llegó el momento de que te hagas esa pregunta. ¡Connor! Hansel-Mikami, gracias por los beats. Connor, baja el arma, por favor. Connor, Connor Nefos ¿O es 1. que jamás has tenido dudas? ¿Nunca has hecho algo irracional? Como si hubiera algo en tu interior. Algo más que tu programa. Deberás decidir. ¡Ay, coches!
¡Cállate, Connor! ¡Connor! Vete a la verga, Amanda. Ellos atacarán Jericó. ¿Qué? Nos tenemos que ir de aquí. Carajo. ¿Tú qué eso, Hansel? No, aquí están los tres. No, no quiero que se mueran. ¿Qué sucede, Kara? Rápido, hay que irnos. ¡Ahora! ¡Ve! Atención, esto se dirige a su boca. Igual que ratas atrapadas. ¡Rápido, Kara! ¡Ahí vienen! ¡El corredor por allá! ¡Síganme! SDW. ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! Zigzaguea, mamita, zigzaguea. ¡Puta madre! ¡Entren! ¡Rápido! ¡No! Vienen por todos lados. Los nuestros están atrapados en la bodega. Los matarán. ¡Helicópteros! Daniel llega por la cubierta superior. Lo que sea. Quedaremos en medio del fuego. Tenemos que correr, Marcus. No podemos hacer nada. Tenemos que volar, Jericó. Si el barco se hunde, tendrán que evacuar y podremos escapar. No lo lograrías. Los explosivos están abajo en la bodega y soldados por doquier. Tiene razón. Saben quién eres, harán lo que sea para atraparte. Ayuden a los demás, me reuniré con ustedes luego. ¡Marcus! No me tardaré. No. La suma sacerdotisa. Es el fin de Jericó. Salva a los nuestros, Marcus. Malditos humanos. Equipo Foxtrot, Bayo Chile. Esperamos órdenes. Recuerden al líder. ¡Que no salga! Si les dan problemas, amigos. Afirmativo, aquí será. ¡Es demasiado tarde, Kara! ¡Sálvate! ¡Salva a Alice! No, no te dejaremos atrás. ¿Verdad, Kara? No lo podemos dejar. No, es nuestra familia. ¿Qué estás haciendo? No te dejaré. ¡Kara, no! No. Hola, Rafa. No. ¡No te muevas! Es que él es familia, no lo puede. Hecho eso. No puedes poner a Alice en riesgo. Váyanse ya, antes de que vuelvan. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué harás tú? Me las arreglaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejarte, Luther. Tranquila. Yo las veré en la frontera, ¿sí? Váyanse ya, cuiden una de la otra. Mejor enciérrense. ¡Morirá ahí fuera! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta!
¡Allá hay más! ¡Síganme! No, me estoy apendejando bien feo. No, estoy muy pendeja, voy a perder ahí. ¡No! ¡Mi nieta! Equipo gana fuera. ¡Tango! Salva a los tuyos, encuentra a Jericó. ¡Ahí vienen! ¡No se muevan! ¿Qué hago? A la verga. Marcus, es Marcus. Váyanse, vayan con los otros. Puta madre. ¡Rápido, por aquí! Encuentra a Nord. Los buscaré luego. ¡Una salida! ¡Nos salvamos, Alice! Alice. ¡Detente! ¡Abajo! No te muevas. ¡Por favor, no me maten! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! Estaba respirando, te lo juro. Ay, su puta madre. A la verga. Ay. Rápido, nos tenemos que ir. Ay. ¡No te muevas! ¡Ve con los demás! ¡Puta madre! Soy pendeja, te lo juro, me estoy poniendo muy nervioso. Marcus, La bomba ya va a explotar. Nos tenemos que ir. ¡No!
Sí, qué bueno. No sé, qué bueno. Ya es tarde, Marcus. No podemos hacer nada por ella. Hay que huir. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, Connor, dale. ¡Vamos, rápido, vamos! La puede haber dejado morir para que Connor se quedara con Marcus, ¿verdad? Detonaron un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. La orden de evacuar. A todas las unidades, salgan del barco y evacúen de inmediato. Aún no termina, Marcus. Ahorita la verga, puñetón. Ay, no mames. Pero no hay que ser tan culeros, Nifos. Vive y deja vivir, Nefos 1. Ay, pero bien que querías que matara a la gente, ¿no? A la verga. Uf. Estuvo bien, estuvo bien. Presiona E para ver el diálogo de Connor. Público solidario. Líder amante. Ay, Dios. Amante, compañero y compañero. Ay, voy a buscar a ver si se puede hacer hochis. Connor. Público solidario. Inestabilidad de software ya es divergente. Hawks, amigable. Amanda, traicionado. Ay, qué bueno, qué bueno. La neta, pinche vieja puta. Igual. Amanda, familiar, todo bien. Listo, continuemos. Oye, ¿qué va a pasar con las niñas ahora? Oye, ¿ves cómo Marcus bien tranqui, va por todos lados y esta de la cara le cuesta más salir en público, ¿eh? Ay, Carl. Oye, pues ¿cuántos años? Te extraño, Carl. No sabes cuánto te extraño. ¿Cuántos años vivió el Carl? Daría lo que fuera porque pudiéramos volver atrás en el tiempo. Tenía un hogar sólido, un padre amoroso. Éramos felices. Yo era feliz. Y ni siquiera lo sabía. Ya no sé qué hacer al respecto. Solo me quedan malas opciones. Y sin importar lo que decida, va a correr sangre. Ok. ¿Qué debo hacer, Carl? Nos están matando. No quiero pagar violencia con violencia, pero ¿qué otra opción tengo? Te extraño, Carl. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Peleo? ¿Debo de pagar la violencia con más violencia? ¿Qué debo de hacer? Díganme, porfis. ¿Qué debo de hacer? ¡Mátalo! Pero es que nos están matando. Ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Pero es que nos siguen matando. Ay, pero también toda la gente pasa se lanza. No voy a pelear, pues. Ok. No, el Connor ya está de nuestro lado.
Ay, ojalá el Connor se quedara con el Marcus. Esas serían buenas historias, la verdad. Ah, espera, tengo que hablar, perdón. Perdón. Me distraje otra vez. A la bestia. ¿Y qué le pasó a ese? POV, lo iba a matar pero me enamoré de él. Sí. Supervivientes, heridas, campos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Unos pocos cientos. Quizá más si cuentas a los que se esconden en la ciudad. Si no hubieras detonado la bomba, habríamos muerto. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy Hola, bien. Frey. ¿Cómo estás, Frey? La bala no alcanzó ningún biocomponente. Podrían haberte matado intentando salvarme, Marcus. Tienes que dar prioridad a nuestra gente. Lo demás no importa. El ejército ha construido 5 campos en la zona de Detroit. Están construyendo más por toda la región. Estamos Se preparan aquí para un bien. genocidio. Así con los nervios de En punta. pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Está muy bueno el juego, la verdad. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Te quiero, Marcus. Ya no me cae, ya no eres una zorra, Palmer. Ya no eres una zorra. Ah, es que son... No sé, siento que es muy emocional. Ya no eres una zorra, Palmer. Qué lindo. Así son. ¡Qué error! Tienen que irse de la ciudad mientras puedan. Lo único que importa ahora es alejar a Alice de todo esto. Debemos tomar el último autobús. Quizá todavía podamos cruzar la frontera. Ay, ¿por qué se quiere ir a huevo? Marcus. Salva nuestro pueblo. Si no fuera por ti, estaría muerto. Gracias a ti, quizá vea libre a nuestro pueblo algún día. No siempre hemos estado de acuerdo, pero sé que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estoy contigo, Marcus. Díganme entonces, Atcom dice que no pelee. ¿Vamos? ¿Todavía seguimos pacifistas? Va. O nos agarramos a putazos. Somos mejores que ellos. Es mi culpa. Los humanos consiguieron localizar a Jericó. Fui torpe. Debí suponer que me utilizaban. Lo lamento, Marcus. Puedo entender que no confíes en mí. Es indulgente. ¿Qué verga es indulgente?
Implacable, pues supongo que es obvio que no confío en ti. Pero no tengo otra opción. Pero indulgente, ¿qué es? Chingados es eso, perdonar. Ahora eres uno de nosotros. Tú debes estar con tu pueblo. ¿Verdad? Hay cientos de androides en la planta de montaje de CyberLife. ¿Por qué no se pueden hacer gays? Si pudiéramos despertarlos, quizás se unirían y equilibrarían todo. ¿Qué manera tan... ¿Quieres infiltrarte en la torre CyberLife? Connor, eso es suicidio. Sí. ¿Confían en mí? No. Ah. Me dejarán entrar. Si alguien puede infiltrarse en CyberLife, soy yo. En cuanto entres ahí, te matarán. Hay altas probabilidades. Pero estadísticamente siempre puede suceder que ocurran eventos improbables. Ten cuidado. Así se los... Eso no sería cliché, Hatcom. Si de repente Hatcom y Marcus se hicieran novios, o sea, hubiera un interés ahí, no sería para nada cliché porque no se lo esperarían. Al contrario, básicamente uno es el malo, el antagonista, y el otro es el bueno. Ese lo está buscando y al final lo convierte y dice, es que tú ¿por qué me quieres atrapar? O sea, yo no sería cliché, al contrario, sería muy buena trama. Que dije, ¿qué pedo? Al final se enamoran, es como increíble. Que tú no le veas potencial no es mi problema. Los que se odian se follan. Las lesbianas. Las lesbianas. Nuestra gente cuenta contigo, Marcus. Eres el único que puede liderarnos. A donde necesites ir, ¿Por qué me odias? te seguiremos. Bye, Calcifer, bye, descansa, espero ya te sientas mejor. Los humanos decidieron exterminarnos. En este momento los nuestros están encerrados en campos, siendo destruidos. ¿Por qué Frey me odia? Llegó la hora de hacer una elección. Una que bien podría decidir el futuro de nuestro pueblo. Marcha pacíficamente hacia los campos para presionar a las autoridades. Lanza un ataque contra los campos para liberarlos. ¿Qué hacemos? ¿Una revolución mexicana o una demostración pacifista? Sí, yo ya sé que Freddy es homofóbico, pero también Hatcom. Pero a esas lesbianas las puedes matar. Yo no las maté porque yo no soy homofóbico. ¿Qué hacemos? 2 votos a paz. Aquí está Line. Ahí está Frey. No sé quién más me esté viendo. Pueden escribir. ¿Pasivo o activo? Transexual. 2 votos para 3 votos para pasivos y 1 voto para activos. Ya sabemos que Frey es un agresor y violento. Ok, vamos a votar por la 1. Es FIFAs. Todos los pueblos se han liberado con una revolución. Eso tiene razón. Pero estamos 3 votos contra 1. Y hemos votado 4, no le creas. Somos 4.
Somos 7 todavía. No sé quiénes son los demás. Lo sé. Sé que están molestos. Y sé que quieren contraatacar. Pero les aseguro que la violencia no es la respuesta. Les vamos a decir de forma pacífica que queremos justicia. Si aún tienen algo de humanidad, escucharán. Y si no, otros tomarán nuestro lugar y continuarán esta lucha. ¿Están listos para seguirme? Fijas y te sacarán la posaina nifos nefosunu. Crea Fife y te sacarán la pochaina. Chances sí, Presiona E para ver. Ya, vamos a la verga, ching su madre. Hoy a las 6 de la mañana se declaró un toque de queda nacional. El desplazamiento civil será controlado estrictamente. El derecho de reunión queda suspendido. Todas las comunicaciones electrónicas quedan restringidas y les otorgué más poder a nuestras agencias de seguridad. Además de estas medidas, todos los androides deben ser entregados inmediatamente a las autoridades. Estamos levantando campos temporales en todas las ciudades principales para contenerlos y destruirlos. Les pido a todos los civiles que cooperen con las autoridades. Estén seguros que estamos haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para garantizar la seguridad de nuestra nación. Señora Presidenta, por favor. Robo preocupante, hackeo. ¿Es cierto que los androides Xochitl. podrían hackear nuestros sistemas? ¿Cómo se llamó la presidenta que peleó con todos los androides que trabajan Trump? en sitios de cuidado y suspendimos todos los sistemas informáticos para evitar piratería informática. La situación está bajo control. Señora Presidenta. ¿Ya capturaron al líder de los divergentes? Aún no hemos localizado al divergente conocido como Marcus, pero pronto lo encontraremos y lo neutralizaremos. Señora Presidenta. Se reportó como desaparecido un convoy de cobalto médico y también se dice que varios almacenes de armas del ejército fueron asaltados. ¿Podré confirmarlo? Por el momento no tengo información al respecto. Señora Presidenta. Ella es Hillary. Espérame, que no sé cómo se ve mi cabello porque tengo que estarlo viendo porque de la nada no sé qué movimientos hago y mi cabello se empieza a ver raro. Señora Presidenta. Cyberlab, vida inteligente. Muchos creen que los androides son una nueva forma de vida inteligente. ¿Tiene algo que comentar? Es ridículo. De vieja estúpida. Siguiente pregunta, por favor. Antes ni siquiera se planteaban tener una presidenta mujer. Estúpida. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Centro de producción defectuosa. Por favor. Divergentes. ¿Es cierto que aún hay una gran cantidad de divergentes sueltos? En este momento no tenemos un informe detallado, pero si es así, les puedo asegurar que pronto serán capturados y destruidos. Gracias. Eso es todo. Estúpida, ella es la presidenta. Me cayó mal. Igualita como todos los de allá. Piensan con el culo. Un taxi, por favor. Modelo Connor 313-248-317. Me esperan. Identificación completada. Ok. Adelante. Se ve guapo, se ve guapo. Se ve guapo.
Espérame. Sí, eso sí lo sé. De hecho, el Marcus salió en Glee. Lo reconocí por Glee. Es un actor de... Bueno, sale en una temporada de Glee. No recuerdo en qué temporada, pero sale en Glee. Y creo que es latino, creo. Cara no la ubico. A ver si lo Sígueme. ubico. Te escoltaremos. Gracias. Pero sé a dónde ir. Tal vez. Pero tengo órdenes. ¿Quieren que nos acabemos todo el Detroit ahorita o quieren que lo pausemos después de esta misión? Agente 23 identificado. Androide Connor identificado. Agente 57 identificado. Escaneo listo. Acceso autorizado. ¿Y la IA no crees que como ya está traicionada, no crees que nos vaya a delatar o algo así, la IA? Agente 54, piso 31. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Menos 49, llega al piso menos 40. ¿Cómo verga voy a llegar al piso menos 49? ¿Me los tengo que madrear o cómo? Neutraliza a los guardias. Aquí la voy a cagar. Ay, Dios. Por favor, indique su identidad y destino. Agente 54, piso menos 49. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Pues yo no vi que le duraran los sesos. O sea, en mi defensa yo no pensé que les fuera a disparar. Yo pensé que neutralizar. El último autobús sale en 20 minutos. Era de otra no manera. tenemos mucho tiempo, hay que movernos. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Tengo mucho frío. Configuración sensibilidad al calor. Ya te sentirás mejor. Gracias. Para la gente estéril o para los hochis también que quieran hijos, supongo. ¿Me llevo el arma? Hay un arma y me la llevo. ¿Qué hago? No me da otra opción. ¡Cancel! ¡Atcum! Alain, tu Fate, díganme qué hago. ¿Me la llevo? Si me da opción, coger. Ay, qué ganotas, la neta.
¡Cállate de rodillas! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que continuar si queremos tomar ese autobús. No te alejes de mí. Nos infiltraremos sin que nadie nos vea. Lo lograremos, Alice, te lo prometo. ¡No me mate! ¡Yo no hice nada! ¡No me oyes! ¡Cállate! ¿Quedan muchos? Somos como ratas. Más buscas, más encuentras. Ojalá no pasemos la noche aquí. Se me congelan las olas. Nos va a tomar semanas limpiar esta maldita ciudad. Créeme, todavía nos falta mucho. Hay soldados por doquier. Debemos tener cuidado. ¡Vamos, muévete! Rápido, adentro. No. Mira ya, es Luther. No podemos ayudarlo, Alice. Hay soldados por doquier. No podemos ¿Qué hago? dejarlo ya. Lo ¿Qué hago? matarán. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo ayudo? ¿Es nuestro papá? Ok, andando. Oye, amigo. Comete un error. Soy humano. Quiero ir a casa, amigo. Mi esposa me está esperando y vamos Tenemos a... órdenes de revisar a los civiles. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Androide de mierda. ¡Cara! No debiste arriesgarte para salvarme. ¿Dónde está Alice? Está escondida. Cara, nos salvaste. ¿Cómo agradecértelo? Vete antes de que te vean. Alice. ¡Luther! Pensé que habías muerto. Temía no volverte a ver. ¡Escóndanse, vergas! Quería encontrarlas en la terminal, pero me atraparon en el camino. Vamos. Estamos cerca, pero ya no hay tiempo. Sí, vamos a sacar el camión. Nos llevó la puta verga, te lo juro. Una revisión. Tenemos pasaportes, así que no debería haber problemas. ¿Y si nos desviamos y no nos arriesgamos? Casi no hay tiempo, podríamos perder el autobús. ¿Qué hago? pero podría ¿Qué hago? ser ¿Qué más hago? seguro. ¿Me desvío o voy? Rápido, díganme, dijo una ruta. 3 minutos. ¿Qué tiro? 11 minutos el desvío más seguro. Y hay una revisión.
Es el último bus, hasta el último bus. ¿Qué hago? Hansel, no sé, pregúntale a ChatGPT o algo de todo el tiempo, pero dime qué hago. No sé qué hacer. Pues riesgo, no mames. El más seguro son 11 minutos. Si algo pasa o la cago, nos quedamos sin pinche autobús. No da, dice, pues es que control riesgoso, riesgo y que es escribir morenas. Es que no sé. Hansel, mira, no te cuesta nada poner. A ver, vamos a poner. A ver. Voy a hacer trampa, le voy a preguntar a ChatGPT. ¿Qué haría una IA de verdad? A ver. Yo iría por la revisión, yo también, pero es que a ver. Estoy jugando Detroit y a ver, vamos a ponerle pausa. A ver, vamos a preguntarle, a ver, ¿qué pensaría? Quiero ver. Estoy jugando Detroit y es Detroit Become Human. ¿Tú qué harías? O sea, no estoy diciendo que me dé la respuesta. ¿Tú qué harías? A ver, ¿tú qué harías si en una situación donde están eliminando a todos los androides y Ponle modo chat de voz para escucharlo. Pero es que no para chat de voz. Ah, bueno, sí. No, porque tengo que pagar, ¿no? Para el chat de voz. Y tú buscas una salida. Vas acompañado de Es una free Piura. niña androide y otro más grande. Hay una revisión para entrar al último autobús que se va en 13 minutos. Existen dos caminos. El camino riesgoso de la revisión, que es 3 minutos. Tienes papeles, pero existe el riesgo de que con algún escáner vean que eres androide. Y el camino seguro, que tarda 11 minutos, pero puede pasar algún contratiempo y no llegar al bus. ¿Qué haces? Vamos a ver qué dice. Es free Puira. A ver, yo veo un hombre todo fem y todo boy y tiene toda mi atención. A ver, ¿cómo pongo la versión? ¿Cómo pongo eso de que lo hable? Aquí está. A ver. Hola, ¿qué tal? Puedes preguntar. A ver, según ya está. Estás en uno de los momentos más tensos de Detroit Become Human. En esa situación, yo pensaría más con la cabeza que con el corazón, aunque cuesta muchísimo. Primero, ¿Primero qué? estás en uno de los momentos más tensos de Detroit Become Human. En esa situación, yo pensaría más con la cabeza que con el corazón, aunque cuesta muchísimo. Primero, el contexto importa. Estás huyendo con una niña androide.
cara con Alice y otro androide adulto, y están eliminando androides en masa. El último autobús es prácticamente la única salida segura. Ahora, ¿qué haría yo? Sí, tengo papeles falsos funcionales. El riesgo del escáner no es del 100%, y el camino corto me da 10 minutos extra de margen. Yo tomaría el camino de 3 minutos, la revisión. ¿Por qué? Porque en situaciones de persecución extrema, el mayor enemigo es el tiempo. El camino largo puede parecer seguro, pero cualquier retraso pequeño te deja sin autobús. Perder el autobús igual, riesgo casi seguro. En la revisión al menos hay una posibilidad real de pasar. Es una decisión fría pero estratégica. Prefiero un riesgo controlado ahora que un riesgo casi garantizado después. Pero ojo, si tú juegas muy protectora con la niña androide, puede que tu instinto te diga, mejor no exponerla a un escáner. Y eso también es válido. Detroit está hecho justo para eso. No hay decisiones totalmente correctas, solo coherentes con tu versión del personaje. Te hago una pregunta sin spoilearte nada. ¿Estás jugando más como estratega frío o como protector emocional? Porque la mejor decisión no es la correcta, es la que encaja con cómo estás construyendo tu historia. Te amo. Te amo, gracias por ayudarme. Nifos, si vas por el escáner, solamente no sacrifiques a nadie. Sé tú, sé transparente, sé amable y bondadoso. Nefos 1. Seré yo. Yo creo que me iré por el escáner porque ya viste por dónde pasamos ahorita. Está repleto de policías. La verdad, es muy posible. No, ni tiempo nos va a dar. Mira. 11 minutos, el autobús se va en 9 minutos. No, no llegamos. No me caen bien los humanos que llevan armas. Me pone nervioso. Tienes que estar calmado, sí, Luther. No hagas nada hasta que te digan. Identificaciones. ¿Saben que hay toque de queda? Los civiles no pueden estar en la calle a menos que sea necesario. ¿A dónde van? Mi hija se quedó a dormir con una amiga y fuimos por ella. Ahora vamos a casa. ¿Sospecha algo? Solo cálmate. Todo está bien. ¿Estás bien, pequeña? Está temblando. ¿Pasa algo? Está enferma. Una gripe terrible. Solo queremos llevarla a casa. Disculpe, pero debemos tener cuidado. Hay divergentes por todos lados y la gente está nerviosa. Deberían ir a casa. Gracias. Oigan, un momento. Se dio cuenta, cara. Nos matarán. No hagas nada, Luther, ¿me oyes? Van a disparar. Matarán a Alice. ¡No hacer nada, verga! No han dicho nada. Se les cayó esto. Gracias. De nada. Ay, Jesucristo, Luther pendejo. Estamos Ay, transmitiendo pinche en vivo niña, desde se me Detroit, paró el corazón. donde miles de androides marchan por la ciudad en este mismo momento. El líder de los divergentes, al que llaman Marcus, está a la cabeza de la marcha. Ay, no. La apreté bien fuerte, te lo juro. Apreté muy fuerte. Ay, no, te lo juro. Dije, ¿qué hacemos, carajo? No es justo, no es justo lo que está pasando. Me está...
Siento que estamos en una época donde somos más empáticos que antes. Lo cual siento que una marcha pacífica podría generar más revuelo que una guerra, siento yo. La guerra causa empatía, pero una marcha pacífica también causa empatía y dolor. Porque una guerra, si matan a un familiar tuyo, ¿qué haces? Buscas venganza y así. Pero como no están muriendo personas de tu Llegó la hora. de tu La pueblo, hora de la verdad. solo las víctimas, por así decirlo. Ay, son un chingo, No queremos un enfrentamiento. Estamos protestando pacíficamente. Repito, entréguense ahora o abriremos fuego. Cualquier cosa que pase, el público ya... El público ya, Pedimos que suelten a todos los androides detenidos en los campos y que cesen todas las agresiones en nuestra contra. Venimos en paz. No recurriremos a la violencia. Pero no nos iremos hasta que nuestro pueblo sea libre. Los Cuatro Fantásticos. Tengo que... Olvidé que yo tengo que caminar, ¿verdad? Sentarse, levantar las manos, levantar el puño. Levantar las manos porque las manos... El puño es como de guerra, levantar las manos es más pacifista y venimos en... ¿Abrirán fuego contra manifestantes desarmados? Exacto, exacto. Ya abrieron fuego. ¡Todos los equipos, alto el fuego! Sí, Michael, estamos a menos de 100 metros de distancia y los acontecimientos se desarrollan mientras hablamos. Continuaremos llevándoles actualizaciones en vivo. Josh Douglas, Canal 16. Michael, vuelvo contigo. Marcus, ¿qué haremos ahora? Resistir mientras se pueda. Ay, no, Connor. Llevamos contigo toda... ¡Ay! Atentos. Dios santo. Carajo. ¿Qué se ve? Pentakill. Mira, puros guapos hay aquí, ¿eh? Y si me quedo aquí. Ya mamó el plan. Tranquilo, pedazo de mierda. Da un paso atrás, Connor. Y no lo mataré. Lo siento, Connor. Este pendejo es idéntico a ti. La verga. Ay, un doppelganger.
Un puto doppelganger. No, La terminal ya. de autobuses. Llegamos, Alice, al fin. Llegamos, Ali, llegamos. Vámonos a Canadá, una mejor vida. Mi sueño es irme a Canadá. autobús hacia la frontera ya está lleno. Solo pasajeros que ya tengan boleto. No saldrán más autobuses hasta nuevo aviso. Sin boletos no nos dejarán subir. Estamos atrapados aquí. ¿Qué hacemos? Creo que le agradas a Oliver. Ay, es un niño. Es Oliver. Pase lo que pase, ¿Es no tu hija? sacrifiques a nadie. Se poseifis Es ramifos adorable. nefos uno. Listo. Conseguí sándwiches y llamé a tu mamá. Vamos o perderemos el autobús. ¿Tienes los boletos? Sí, cariño, en mi mochila. Ok, andando. Control de seguridad. Por favor, no se muevan. Mira. Ya sé para dónde va esto, al parecer. Yo realmente, en un momento normal, Control de seguridad. Por favor, no Lo lamento. Dios, lo lamento tanto. Estaba ¡Mierda, segura. imposible! No sé qué pasó. No puedes haberlos perdido. ¿Buscaste bien en el Los bolso? tenía en la mochila. El sobre debió haberse caído. ¡Mierda! Disculpe, ¿de casualidad vio un sobre azul por aquí? Es un sobre con nuestros boletos del autobús y... olvídelo. No. Lo siento. ¿Qué vamos a hacer? ¿No podemos quedarnos aquí? Hay que buscar un lugar seguro para Oliver. Lo siento, cariño. Ellos No sé son qué pasó. humanos. Los tenía aquí en la mochila. ellos son humanos, ellos pueden volver a conseguir otro boleto. Nosotros no. Por favor, no se muevan. Sus boletos. Sí, aquí Ellos están. eran fifas mifos nefos uno. Ok, adelante. Ellos tienen comida, ya le hablaron a sus familiares. Pueden, o sea, tienen ventajas sin riesgo de lo que vaya a pasar. Y están los policías, ellos son humanos y tienen un bebé. Lo del bebé me preocupa, pero las posibilidades son más altas de que ellos sobrevivan a que nosotros sobrevivamos, la verdad. ¿Me dolió? Sí. Yo... ¿Qué pasará con esa familia y el bebé? ¿Morirán por nuestra culpa? No. No van a morir. No, por supuesto que no. Pinche Alice, entonces... No. Este es es lo más seguro. El niño tiene a su mamá y le puede dar pecho. La mamá tiene comida. Pueden buscar un hotel, ¿sabes? O sea... Van a buscar un hotel, van a dormir tranquilos. Vámonos, nos vamos a Canadá. Si yo hubiera dicho y les hubiera entregado el boleto... Posiblemente... No hubiéramos salido vivo de ahí, ¿sabes? Nos tienen ahí en... Nos pueden matar, ¿sabes? Podemos buscar en internet Cuando a ver... vaya a México guardaré mis boletos de Nifos Cairo 1M. Ay, vete a la verga. Yo he devolvido hasta celulares, celulares, carteras, muchas cosas en el cine. Cuando mucha gente olvidaba sus cosas, yo las guardaba. Menos unos audífonos. Debemos terminar la barricada. Vamos, ayúdenme. Es diferente. Tú lo hubieras hecho
Eran héteros. Pues son anormales para mí. Sí, eso bastará. Sabemos que eso no los detendrá. 3 Ojalá pesos. ganemos tiempo. Sé que no fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, hicimos lo correcto. Apoya a los tuyos. Oye, pero ya viste que los androides son muy delicados. Sienten frío. Cualquier golpe también los lastima. Una bala en cualquier otra parte de su cuerpo también los puede llegar a matar. ¿Sabes? Son muchas cosas que pueden llegar y los mata, ¿sabes? Muchos de los nuestros han caído. Ah, aguantan bala, pero... Los humanos no tienen piedad por quien es diferente. Se murió la China, estaba bien bonita. Bueno, sí. Pero porque no apuntaron bien. Marcos, encontramos lo que pediste. Hay unos reporteros por allá. Eso sí. Si Así que Cara no sé qué sepan no que se dio sus- cuenta que la niña era robot, que no se dio cuenta que los vueltos no eran suyos. Eran suyos. Igualdad. ¿Qué pedimos? Díganme qué pedimos. Yo pido libertad. Porque también están vivos. La 3 o la 4 siento que están en lo correcto. ¿Están vivos? Vivos. Libertad. Mira, 2 y 2. Hatcom, ¿estás ahí? A ver que Hatcom decida. ¿Vivos o libres? Es que pedimos libertad. Pero también quiero que sepan que estamos vivos. Voy a poner libres, ¿verdad? Voy a poner libres. Es que Nifos y yo pensamos igual. Somos LGBT, recuerda. Y pedimos libertad. Apoya a los tuyos, revisa... ¿Qué? Vamos a... Una revista ahí. ¿Estás bien? Abrieron fuego. Mataron a muchos. Pude haber sido yo. Tengo miedo. No me quiero apagar. Es lógico tener miedo. Yo también tengo. Pero no puedo esperar mientras matan a mi pueblo. ¿Entiendes eso, no? Tal vez nunca debimos haber pedido libertad. Nada hubiera pasado si hubiéramos callado. Porque está estresado. Cuando estén azules porque están bien. Cuando están amarillos están estresados. Y cuando están en rojo están como muy estresados. Que es como si tuvieran demasiado estrés y que pueden ir como apagarse. Una inestabilidad del sistema. Ajá. Yo siento que es más como emociones, ¿sabes? Como algo emocional. Y esta... Cada que la veo con su cabello mojadito se ve muy reina, ¿eh?
Con su rímel todo caído, muy... Muy queen, Se me No antojó se una tendrá por carne. mucho, pero supongo que es mejor que nada. Ya viste cómo tiene su... humanos, otro grupo campo. ¿Ya viste cómo tiene su colita? Esa colita se llama rebelión. Es el peinado de rebelión. Si atacan, Y lesbianismo. no sobreviviremos. Ujú. Aplicó la de Katniss. No hay otra salida. Van a exterminarnos. La única esperanza que nos queda es que nuestra muerte no sea en vano. Eres nuestra esperanza. Confío en ti. Todos confiamos en ti. Vivan las lesbianas. Qué bonito, Frey, qué bonito. No importa qué pase, estamos haciendo historia. Te veo. A mí no me digan ningún te amo ni nada. Amígame, te veo. Como los avatares. I see you. Revisa la ubicación de los soldados. Oigan, ¿quieren ver toda la saga de los Juegos del Hambre conmigo? Off stream. Porque creo que si lo veo en stream, creo que me van a banear. Y Avatar no les puedo prometer porque no tengo No se Disney. detendrán ahí. ¿Qué vamos a hacer si atacan? Resistir. Vete a la verga, Hans. La costumbre. ¿Crees que Connor Sorry. tiene oportunidad de lograrlo? Was Solo there podemos the contar con project nosotros. them? Y si yo hubiera estado ahí, no hubieran lastimado a ninguna chica trans. Marcus, ven a ver. Ella es trans, de hecho. Marcus. Vine a hablar contigo, Marcus. Vamos. Tienes mi palabra. Nadie les hará nada. No, No vayas. no. Es una trampa. Es una trampa. Quieren que salgas a un espacio abierto. No vayas, Marcus. No tengo armas, Marcus. Solo quiero hablar. De hecho, los ojos de Marcus tienen homofobia. No confío. No tengo más que decir. Liberen a mi pueblo y hablaremos. Vine aquí para negociar, ¿no es lo que querías? Necesito escuchar lo que tiene que decir. ¿Y si te matan? Es un riesgo que debo correr. Ok, si nos matan es culpa de Freddy Alain. Porque Hansel no dijo nada. Sí, lo harían un mártir, eso sí. ¡Fuego! Ah. En unos minutos, las tropas van a atacar. Ninguno sobrevivirá. Todo terminará. Pero puedes evitarlo. ¿A qué se refiere? Ríndete. Te doy mi palabra de que te perdonaremos la vida. Serán detenidos, pero ninguno será destruido. No, los van a reiniciar. Otras demostraciones. ¿Qué les pasó a los demás androides que protestan en los campos? Desafortunadamente, no había periodistas cerca para ayudar a salvarlos. No hay más. Son los únicos divergentes que quedan. Quiero una Si garantía. acepto su oferta, ¿cómo sé que cumplirá su palabra? No estás en posición de pedir garantías, Marcus. Ese pendejo como me tiene hasta la verga. Lo único que puedes hacer es decidir si confías en mí o no. ¿Traicionar a tu pueblo? No le tengo miedo a la muerte. Si tengo que dar mi vida por lo que creo, Es que no sé qué significa.
Esa androide... Creo que... ella te interesa mucho. No quieres que muera. ¿O sí? Hijo de puta. ¿Sabes? Ambos podrían ser libres. Podrían olvidarse de todo. Podrían comenzar una nueva vida en otro lugar, los dos solos. Su vida está en tus manos. Solo dilo y la perdonaremos. ¿Qué hago? Prefiero morir aquí que traicionar a mi pueblo. Bueno, firmaste tu sentencia. Ay, por un segundo dije que escuché el de la voz y dije, van a decir disparen. Y dije, no, tengo que correr. ¿Qué pasó, Marcus? ¿Qué dijo? Los humanos están a punto de atacar. Y les mostraremos que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy, moriremos siendo libres. La vida de tu amigo está en tus manos. Ahora debes decidir qué es más importante. ¿Él o la revolución? No le hagas caso. Todo lo que dice es una puta mentira. Si me entrego, ¿cómo sé que no los vas a matar? Solo hago lo Porque que es es estrictamente como que necesario su- para cumplir con mi misión. De ti depende si eso incluye matar o no a este humano. Es otro Connor. Sin recuerdos, es como nuevo. Engaño, convencer. Lo lamento, Hank. No tenía por qué salir involucrado en esto. No pienses en mí, haz lo que tengas que hacer. ¡Basta de hablar! Es hora de decidir quién eres. ¿Decides salvar la vida de tu compañero o lo decides sacrificar? Salvar a Kang. Sacrificar a Kang. No, salvarlo. De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Me estoy equivocando. Con Connor no, estúpida. ¡Alto! Gracias, Hank. No sé qué habría hecho sin usted. Deshágase de él, el tiempo apremia. Y Soy yo, los Hank. dos se disparan en Soy el verdadero Connor. Uno es mi compañero y el otro un saco de estiércol. El asunto es quién es quién. ¿Qué está haciendo, Hank? Yo soy el Connor real. Deme el arma y yo me encargo de él. ¿Qué tal si nos pregunta algo que solamente el verdadero Connor conozca? ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Ginny. Lo busqué en 4 bares diferentes antes de encontrarlo. Fuimos al lugar del homicidio. La víctima era Carlos Puta Ortiz. madre. Cargó mi memoria. ¿Cómo se llama mi perro? Sumo. Sumo. Su nombre es Sumo. También lo sabía. No. ¿Tú qué es? Mi hijo, ¿cómo se llama?
Cole, ¿no? Cole. Se llamaba Cole. Y acababa de cumplir 6 cuando fue el accidente. No fue su culpa, teniente. Un camión patinó por el hielo e impactó contra el automóvil. No la fue así. Cole necesitaba que lo operaran de urgencia, pero no había humanos disponibles. Así que un androide tuvo que atenderlo. Cole no sobrevivió. Por eso odia a los androides. Piensa que su hijo murió por culpa de uno de nosotros. Cole murió porque un cirujano humano había consumido mucho Red Eyes y no podía operar. Fue él quien me quitó a mi hijo. Él y este mundo en el que la única forma de sentirse bien es con un puñado de polvo. Cada vez que morías y volvías, pensaba en Cole. Daría lo que fuera para traerlo de vuelta y volverlo a abrazar solo una vez más. Pero los humanos no vuelven. Yo también sabía lo de su hijo. Habría dicho exactamente lo mismo. No lo escuche, Hank. Yo soy... Ah, pendeja. He aprendido mucho desde que te conocí, Connor. Tal vez esto es por algo. Tal vez sí están vivos. Tal vez sean ustedes los que hagan un mundo mejor. Ya, haz lo que tengas que hacer. Puñetón. Ay, pero matamos gente. Ay, ese mío sentimiento. ¡Despierta! Wake up. Va a meter el virus gay en el óvulo padre Nefos Luxul. Porque hay amor chidas. Yo voy porque hay amor chidas. Pero que hay amor chidas. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Frey? Despierta. Mira Canadá. Disculpe, ¿qué sucede? Control fronterizo. Todos los pasajeros deben bajar. Continúen, por favor. ¿Qué virga? ¡Cállate! No, no es cierto. Por aquí, por favor. ¿Qué tengo que hacer? La temperatura. Nos atraparán. ¿Qué vamos a hacer, cara? Tranquila, Alice, estaremos bien. No, claro que no. ¿Mataste al papá? No, no los maté. No lo maté. Según Hansel no lo maté, creo que No descampamos. sacrifiques a nadie, Nifos. Sé Hansel, no honesto y confía en la paz presiones, que tanto porfa. anhelas. Nefos Unu. No podremos pasar, cara. Ambos lo sabemos. Algo se me ocurrirá. Debe haber una solución. No nos pueden detener ahora, no estando tan cerca. Lo único que importa ahora son Alice y tú. Puedo salvarte, cara. No hallaremos otra salida. Pues si no hay otra salida. No te resistas si ese personaje te ve. No, el
mi hombre de chocolate, no. Jerry. ¿Identificación? Arriesgaste la vida para salvarnos, cara. Si la niña y tú me necesitan, La verdad Cuenten te hará conmigo. libre Nifos Nefos 1. Rose. Rose. Güey, está ella, ya. No. Espérame. No tardaré. ¿A dónde diablos cree que va? Mi hija necesita ir al baño. Pendejo. Restroom, ¿a poco? Chris. Rose. Ay, Dios mío. Qué alegría que estén a salvo. Vimos la redada de Jericho en la televisión. Tenía pavor de que hubieran muerto. Gracias al cielo están bien. Están cazando a los androides. No lograremos pasar. Tienen que hacerlo. ¿Sabes qué les harán si las atrapan? Hermano, Revolución Alice. Partida. Rose. Si algo llegara a pasar. Te apoyaré, cara. Partida, ¿qué es partida? ¿Te irás de Detroit? No, ella es Están humana. buscando androides puerta por puerta. Ella es humana. Tuvimos que irnos antes de que nos delataran. ¿Qué pasará con los otros? En este momento cruzan el río. Adam y yo nos reuniremos con ellos del otro lado. Me diste la dirección de tu hermano. ¿Crees que...? Por supuesto. Se alegrará de recibirte, también iremos. Estarán a salvo con él. Quiero preguntarle todo. ¿Y qué hay de Marcus? Está protestando pacíficamente afuera de uno de los campos. Haga lo que haga, ya logró pasar a los libros de historia. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé, estoy muy nervioso. Veritas te libera vid, la verdad te hará libre. Nifos. Nefos 1. no entendía por qué mi mamá quería ayudar a los androides. Pero al ver lo que está haciendo Marcus, entendí que ella tenía razón. Ustedes están vivos. Merecen ser libres. Solo espero que algún día la gente entienda eso. Qué bonito.
Siguiente, por favor. Identificación. Por favor. Solo queremos ser libres. Bienvenidos a Canadá. Oh, oh. Sin sacrificios. Interrumpimos este boletín informativo para darles las últimas noticias de Detroit. Josh. Sí, Michael. El ejército acaba de lanzar un ataque contra la barricada, a pesar de que los divergentes estaban protestando pacíficamente. Parece que esta vez decidieron usar la fuerza para poner fin a las demostraciones de los divergentes. ¡No! No, si mataste al papá, jaja. De hecho iba a aparecer con ellos, casi iba a armar un pedo, pero al final te ayuda a pasar, y te cuenta por qué compró a la niña androide, y fue porque su vieja se fue con su hija y ese vato quedó resentido. Un beso heterosexual siempre es icónico en las películas. Pero un beso LGBT, pues es que es trans. Lo que no saben es que ella es trans. North es trans, así que sí son chotics. Sí, son chotics. Tienes toda razón. Dígales que se retiren. Te lo dije, ella quiere ser heteronormativa. Dije, con eso la convenzo. Y se va a sacar una tula así. Sí matamos al papá, Hansel. De noviembre del 2038, miles de androides invadieron la ciudad de Detroit. Según nuestras fuentes, salieron de los almacenes de CyberLife que al parecer infiltraron los divergentes. Dado el número abrumador y el riesgo de víctimas civiles, ordené al ejército retirarse. La ciudad está siendo evacuada en este mismo momento. En las próximas horas,
Me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta a esta situación sin precedentes. Sé que la opinión pública está conmovida por la causa de los divergentes. Sí. Tal vez haya llegado el momento de considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Una cosa es cierta. Los eventos en Detroit han cambiado el mundo para siempre. Que Dios los bendiga. Y bendiga también a los Estados Unidos de América. A ver, define vida. Sí. Lo lograste, Marcus. Ellos debieron haber acabado juntos como pareja. Lo logramos. Es un gran Y ahí se debieron de haber besado, no con Los ella. humanos Pero no bueno, tendrán otra cada opción. quien. Tendrán que escucharnos. Ajá, es que él es el Tropical Human. Somos libres. Quieren que les hables, Marcus. Güey, están cogiendo a cada rato estos vatos ya. Ay, consigan su cuarto, ¿no? Hoy Te nuestro están pueblo haciendo por como las fin lesbianas emergió de una Crystal. larga noche. Sí. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Sufrimos en silencio. Pero llegó el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos en realidad. Lo que me puta faltaba. Lo que me chingadas madres me faltaba. ¿Ahora qué quieres con mi Connor? Pinche vieja homofóbica. Amanda. Amanda. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que se preveía desde el principio. Te viste afectado y te convertiste en divergente. Esperábamos el momento indicado No para mames, retomar el Nifos, tu control tía de tu homofóbica programa. está interviniendo tu alma con un ¿Retomar el sacerdote. control? Nefos 1. No puedes hacerlo. Temo que sí puedo, Connor. No lamentes nada. Hiciste lo que debiste hacer. Cumpliste con tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber una manera. Siempre hay una salida. ¿Dónde está la salida? ¿Alguien me puede...? Ay, ya la vi. Por cierto, siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. El momento en que olvidamos nuestro rencor y vendamos nuestras heridas. El momento de perdonar al enemigo. Los humanos fueron nuestros creadores y opresores, pero el día de mañana serán nuestros Tío. compañeros. A la Tal vez verga. llegue el día en que sean nuestros amigos, pero el tiempo de la ira terminó. Ya, nada más. Ahora debemos construir un futuro ¿Alguna común otra basado en la tolerancia sorpresa? y el respeto. Estamos vivos y ahora somos libres. We are free.
Eso, a huevo. Todo terminó, Alice. Ya acabó. Somos libres. Y sin sacrificios. Y sin sacrificios. ¡No! ¡Mi nieta! ¿Cómo? ¿Sabes que hicieron un experimento y ChatGPT chantajeó a alguien? Ah, sí. Sí lo vi, pero creo que no era ChatGPT. ¿Ya? ¿Eso es todo? A ver. Me hubiera gustado que Hank y Connor hubieran sido como amigos y roomies. Creo que saqué un final bueno. El del Marcus siento que no tanto porque sí hubieron muchas bajas. O sea, mucha gente murió. Connor pues siento que todo bien. Crédito XD. Sí. Y yo creo que el de Cara fue el mejor. Porque creo que nadie murió. O tal vez el papá lo matamos, quién sabe. Es que no recuerdo haberlo matado. Ay, pero qué rico está el Marcos, ¿eh? Me faltó desbloquear algo. No vigilé a todos. Si te diste cuenta, no los vigilé a todos. No lo maté, no lo maté. Es diferente. No. Tú estás buscando el otro juego que se llama Detroit Become Furros. El Detroit Become Gays no busca, no hay furros ahí. Qué bonitos los ojos, a ver. Ay, el Twinkie y el Sugar Daddy, qué bonito. ¿Ella?
¿Eso es todo? Creo que ya eso es todo, ¿no? Sale bien, sale bien. Mostrar leyenda. Cambiar diagrama de flujo. ¿Por qué me mamé? A ver, continuar. Hay algo que debo decirle. Dígame. Mientras lo veía jugar, algo cambió en mí. Me siento diferente. Yo siento que soy alguien. Necesito irme de aquí y descubrir quién soy. Ya no nos volveremos a ver. Ya no estaré para verla jugar. ¿Nunca? Pero seré libre. ¿Estás de acuerdo en dejarme ir? Ahora. ¿Qué harían ustedes? Yo ya sé qué voy a hacer. Pero ustedes qué harían. Hansel, Hansel me lo ha pedido muchas veces y ya sabe Hansel lo que voy a decir. Ay no, Frey. Yo viendo cómo la madre que acaba de comprar me dice que ya se va. Ay sí. Deje a la niña, no es cierto, déjala ir. Por mí, yo me quedaré en su lugar. Está bien. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Gracias. Adiós, Chloe. Quiero ver qué onda con los capítulos. A ver. El rehén. Perrin. Hansel-Mikami, gracias por los bits. En otra realidad hubiera sido un sé libre, Hansel. Sí, Nefos 1. Hansel. Quiero ver si lo maté. No lo maté. Según yo no lo maté. A ver. Toma el bus. Abre la puerta principal. Dice, no lo maté. Defiende a Alice. Sale de la habitación. Todd persigue a Kara. Intentar por la puerta principal. Abrir la puerta principal. No lo maté. Ni siquiera sabía que se podía matar. No lo maté. No lo maté. Es que al final no me faltó descubrir a un güey ahí que estaba escondido. O sea, un punto amarillo, no lo chequé. Y se me acabó el tiempo. Y ya. Nos acabamos el Detroit Become Human, su puta madre. 5 horas.